Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a empezar haciendo las típicas, los típicos chequeos de sonido, de imagen. ¿Qué tal se me oye? ¿Se me siente? ¿Se me ve? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hello, hello to everyone. It's going. Thank you to be here. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Venga, pues perfecto. ¿Qué tal, Canteli? Eres el number one en este chat y en el canal. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo desde ayer? ¿Qué tal? Espero que hayas dormido bien. Yo también. Así que, pues nada, estamos aquí en esta nueva aventura. Ya os he ido un poco anticipando que hoy iba a aprovechar un poco el día este de... Bueno, ayer realmente fue el día de Halloween. Y bueno, pues una festividad que me gusta mucho porque en realidad es lo que me gusta a mí hacer todo el año, pues la gente lo hace hoy. No lo de ir disfrazado de chalao por la calle, sino lo de ponerte pelis de miedo y esas cosas, y escuchar Cannibal Corpse y bueno, pues esas cositas de Halloween. Así que pues nada, me parece un buen día para hacer un streaming y presentaros el canal que he abierto, en donde voy a estar bicheando de mis temas preferidos, que bueno, ya os podéis imaginar. No es la calceta, no es el footing, ni mucho menos, así que es pintar miniaturas. Y estaré pues en el canal pues, subiendo contenido referente ni más ni menos que a eso, a pintar miniaturas y hablar un poco del hobby, que es lo que me apasiona y de lo que puedo contaros muchas cositas. Así que espero que lo disfrutéis mucho el canal. Lo voy a hacer en castellano en principio, porque es en el idioma que más me defiendo, pero bueno, no obstante, los vídeos también los voy a ir subiendo con subtítulos en otros idiomas para que, bueno, pues en la medida de lo posible me entienda la gente, que al final es de lo que se trata, de que nos entendamos y bueno, pues nos comuniquemos. Entonces es un poco lo que voy a intentar, también intentar aprovechar la coyuntura para mejorar mi inglés y bueno, pues también mira, lo que gano yo también. No sé si hay alguien que hable inglés en el directo. Voy a ir haciendo un poquito tiempo por si, bueno, quiere entrar algún rezagado más. Hello to everyone. There's anyone who's speaking English in the live streaming? El nombre del canal, pues yo qué sé, fíjate, no podía ser otro. He juntado ahí las dos cosas que más me gustan, así que ¿qué te voy a contar yo? Tú ya me conoces. A mí, si os parece bien, yo sigo un poco también hablando en castellano y si alguien, bueno, pues quiere que me explique en otro idioma, por favor me lo haga saber, que no sea en cantonés ni en nada de eso. I don't know if anyone prefers that I speak in English. Please, if you don't understand something, please let me know and I'll try to speak in my weird English. And I'll show you an English explanation about the things that I'm presenting or doing, because I will be painting this morning a spooky miniature, because Halloween, I love the celebration. So I will be painting this guy. Let me introduce my leader of my corpse grinder gang on Necromunda, and I'll make a little conversion over this guy. I think it's perfect for painting today, the day after Halloween. So, if you prefer in English, please let me know. If not, I think most of the people is Spanish people, so I'll speak in Spanish. So I'll do my best with the languages and trying to explain myself as better as I can. Okay, so ya os he adelantado un poquito lo que voy a estar pintando. Es este morlaco de la banda de los Corpse Grinder de Necromunda.
Bueno, le he hecho una pequeña transformación porque, bueno, tengo una banda bastante temática de gente de pelis de terror. Y bueno, pues un poquito... estos son también otros integrantes de la banda, ¿vale? Estos ya los tengo pintados y lo que quería enseñaros hoy, bueno, espero, si no me da tiempo, pues ya lo terminamos de ver otro día. Pues bueno, cómo conseguir pasar de aquí a aquí en menos de 5 horas. Porque aproximadamente esta miniatura tiene ese tiempo de trabajo. Por supuesto, es un método de pintura rápido que he desarrollado, ¿vale? Y que, bueno, pues ofrece estos resultados que, para mi entender, son bastante efectivos, tanto como para un juego bastante casual, como, bueno, pues para presentarlo a nivel, si estáis empezando a pintar y no queréis saber nada de veladuras ni técnicas avanzadas. Es verdad que este tipo de método de pintura que, insisto, estoy desarrollando, no tiene esas complicaciones técnicas. Así que creo que para la gente que es muy noob o que solo quiere tener una banda pintada para jugar, oye, pues mira, y que los colegas pues flipen un poco, yo creo que es ideal. Entonces, os voy a enseñar un poquito, bueno, lo que dé tiempo hoy. Estaré aquí las próximas 2 horitas, yo creo, con todos vosotros y vosotras, y bueno, pues pintaré o empezaré a pintar las bases y un poco desarrollar la técnica de pintura rápida sobre especie de Jason de Necromunda, ¿vale? Así que, bueno, no sé qué os parece. Es verdad que yo estoy liando al señor Cantelli presente en el chat para que haga esta cosa también con sus Bansar. Y la verdad es que creo que lo típico que asusta, pero ya veréis que son técnicas que cualquiera puede hacer. De hecho, si tenéis que pintar muchas minis, yo lo que os aconsejo es que cojáis a un hermano pequeño, algo que tengáis por casa, y le pongáis ahí sentado a que os dé las primeras capas, que son un poco las más tediosas, y os vaya avanzando el trabajo. Lo puede hacer perfectamente, no os preocupéis, y no se considera explotación infantil porque sigue siendo hobby, ¿sabes? Bueno, evidentemente esta mini no está terminada, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Pero es un paso anterior, ¿vale? Es un estadio anterior a que sí está acabado, ¿vale? En el momento que ya veáis que la figura tiene el borde negro, ya es un síntoma de que está rematada y terminada, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis que ya el paso anterior, ya también, esto lo veis desde lejos, ¿vale? Y os vale para jugar, yo creo, así en una mesa. Bueno, efectivamente los glows del suelo no están pintados, pero bueno, eso es echarle ahí un momentito y se pintan en un momento, ¿eh? No es nada complicado. So, welcome to the newcomers. I don't know if someone of you are English or prefers that I speak in English. So I'll continue making this reminder in order to make the streaming the more comfortable for you as possible, okay? I'm talking about my speed painting method. So I think this miniature it has finished in maybe 5 hours or something like that, and this one is the step previous to this one, okay? So maybe this has around 3 hours of work, okay? And this one, I love this surprise, okay? Esto es una cosa que me encanta de esta banda, porque llevan máscaras. Y entonces, bueno, pues además tiene una máscara bastante aparatosa y he decidido imantarla para, bueno, poderla quitar y poner. Es una movida bastante fácil de hacer con un imancito. Y bueno, pues aquí ya le tengo de quita y pon. Así le podré pintar la cara también. Es también un buen detalle. Vale, este es el paso previo, ¿vale? Y este es el paso más previo a ¿vale? Entonces, aquí tenemos una cronología un poco del método que os digo,
Y fijaros, a ver, yo creo que el paso final es el que se ve más complejo, porque es el que tiene más detallado, pero el paso inicial yo creo que no le tendréis que ver mucha complicación, porque son unas, bueno, yo me gusta llamarlo unas subcapas, ¿vale? Unas capas que se van a ver por debajo. Y luego este ya es un tratamiento de esas subcapas, ¿vale? Que es ni más ni menos que un sombreado. La diferencia entre esta miniatura y esta es que esta está más sombreada, ¿vale? Y luego esta, efectivamente, es una miniatura que ya sí que tiene más luces, está definida, tiene esos highlights que yo creo que el 99% de la gente que ha empezado a pintar con Workshop sabe hacer. Entonces vamos a estar pintando aquí al Jason de Necromunda para que quede como este colega, ¿vale? Para que veáis también otras minis terminadas en este estilo, os presento también pues otros componentes de la misma banda, ¿vale? Pues aquí los tengo. Esto es lo que está ahí, esto es lo que está viniendo a ser mi banda que, bueno, ya que no funciona con los dados, estoy intentando que mole un poco con la pintura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poco lo que hay. Esto, lo que el hobby te da, el juego te lo quita. A ver, bueno, pues ya veis, es un estilo, a mí me parece bastante efectivo y bastante decente para, joder, llevar a una mesa de juego. Por supuesto, no solo se puede hacer con este esquema, luego lo podéis hacer también con otros esquemas, ¿vale? Aquí tengo bueno, fallida banda Escher porque no la llegué a terminar, pero bueno, llegué a pintar algunas integrantes de la banda, también un poco con este mismo estilo. Es verdad que estas miniaturas ya tienen bueno, vamos a decirlo, un paso final de refine bastante más potente que estas otras, ¿vale? Estas al final es cuando ya les das el toque de definición, de highlights, y es donde ya puedes invertir todo el tiempo que quieras. Puedes invertir desde 1 hora y dejarla resultona, o puedes invertir, pues volverte loco e invertir 5 o 10 horas para dejarla pues perita, pero bueno, pues estas simplemente tienen un poquito más de esa definición, ¿vale? Y fijaros también cómo funciona. Bueno, estoy más o menos enseñando un poco las posibilidades que hay pintando con este método de pintura rápida que estoy desarrollando, ¿vale? Así que esto, entre otras cosas, es lo que os voy a enseñar en el canal. Quería aprovechar también el streaming de hoy pues para, bueno, pues presentaros también no solo estar pintando con vosotros, que la verdad es desde, creo que fue en marzo, cuando fui a hacer el último streaming con vosotros. Y bueno, pues la verdad es que ya tenía ganitas de volver a veros, de volver a estar aquí y hacer esta prueba y esta presentación para el canal. Si se va la imagen, el audio, lo que sea, por favor, hacérmelo saber, ¿vale? Os sigo también enseñando otros ejemplos de este método de pintura rápida, ¿vale? Esto también está pintado así. De hecho, este vídeo lo estoy ya maquetando para que esté subido en el canal lo antes posible. Entonces, pues, es otra opción, ¿vale? Es otra tipología de miniatura, es un bicho, pero también es igualmente efectivo este método de pintura, ¿vale? Por supuesto, en el canal voy a hablar mucho de esto porque me gusta mucho el tema de Necromunda, estoy fascinado y además también estamos con un grupo de amigos haciendo una campaña bastante hardcore y bueno, pues estamos bastante atrapados, la verdad. Entonces es una cosa que me gusta bastante y que voy a estar en el canal mucho con ella, pues también con escenografía, pintando las bandas. Seguramente algún día hasta me traiga alguno de mis compis de conejillos de Indias y también les ponga también aquí a pintar para que veáis también
resultados bueno, pues de cuando a alguien le encadenas a una silla y le pegas no muy fuerte, simplemente un poquito suave, y de las cosas que puede llegar a hacer, ¿verdad? Bueno, no, estoy bromeando totalmente. Pero bueno, voy a hacer en el canal muchas cositas y espero que sean de vuestro agrado. Por supuesto, ya sé que me conoceréis más de miniaturas un poco de este otro tipo, de figuras de un nivel de pintura más enfermo, ¿vale? Entonces, yo entiendo que también a la gente que os guste jugar nada más o un nivel de pintura más básico, lo que os acabo de comentar es lo que más os puede interesar. Pero a mí la verdad es que también efectivamente este rollo también me gusta bastante, lo de trallarme con una miniatura y pegarle 40-60 horas de pintura y obtener estos resultados, pues es una cosa que también me gusta bastante. Entonces, bueno, pues también tendremos pintura para quemaos, vamos a decirlo así, en el canal. ¿Ok? This is also another thing that I want to show in the channel. Is about professional painting on miniatures like this one. Okay, I know that maybe for casual players or beginners at painting, maybe these kind of things are more suitable for them. So of course I will talk about in the channel, but also I love this kind of painting, so of course I will talk about these kind of things as well. Okay, so stay tuned in the channel to see things like this one, or maybe this one is another miniature that I like to present to you today. Is a miniature from the Hate board game, but I do a twist with the miniature and the painting, and also you can reach to these pics with miniatures like this. Okay, so this is also things that I want to talk about in the channel, or maybe I want to show you maybe simply a miniature like this one. I think maybe someone of you remember this one, and okay, is curious to talk about this kind of miniatures. Of course, it's good idea to talk about maybe reviews or comments on miniatures. So if you like, I could do this kind of content. So please let me know if you are interested in. Okay, so without further ado, I'll start painting this one. So let's go. Creo que, bueno, os he comentado ya un poquito todo lo que tengo aquí preparado. Entonces vamos a empezar a pintar, y para ello voy a empezar con las capas más de debajo. Efectivamente son las subcapas sobre las que luego iremos aplicando otros filtros, unas sombras, etc, ¿vale? Creo que vais a entender muy bien el método cuando empecéis a ver cómo funciona, ¿vale? Ya os he hecho un poco el adelanto, pero creo que es como todo, se entiende mucho mejor cuando lo ves. Vamos a coger algunas pinturillas. Por ejemplo, vale, las que tengáis por casa, tenéis que, cada uno tendremos un esquema para nuestra banda, y eso es una cosa muy importante que merece la pena que cada uno se entretenga en eso un ratito, ¿vale? Yo ya, después de hacer unas cuantas pruebas y de pintar algunas minis, vale, ya tengo yo el esquema hecho para mi banda de Corpse Grinder, ya os he enseñado un poquito el tema. Y bueno, pues es un poco un esquema bastante naranjoso. Quería huir del rojo corne típico y me parece que es bastante efectivo el rollo butanero, y luego con cosas, con elementos un poquito más crema, más claritos, por la sencilla razón de poder salpicar ahí con sangre y que se note. O sea que si le pusiera unos telajes
o unas ropas negras, cuando salpicara con sangre no se iba a notar. Entonces, a ver, pues es una banda que está muy relacionada con la casquería. Entonces, es una consideración que hay que tener en cuenta. Vale, voy a empezar pintando, por ejemplo, el naranja, ¿vale? También haré bastantes en el canal, haré también bastantes reviews de productos. Por ejemplo, voy a estar ahora utilizando estas pinturas de AK Interactive, que la verdad es que las he estado probando poquito, pero la sensación que me han dado ha sido bastante buena. Son unas pinturas que ya tienen un grado de dilución bastante bueno para los que se os atragante el tema de diluir. Vale, entonces es verdad que eso no a toda la gente que está empezando le resulta fácil. Entonces, me parece que a poca agua que ya les eches, estas pinturas ya fluyen bien desde el pincel. Por eso digo que son bastante óptimas para gente que estáis empezando. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, muy bien. Un saludo también al resto de gente de Bilbao. Joder, os echo ahí de menos. A ver si subo a veros. Mira que lo dije. Perfecto. Luego me alegro de que lo veas en diferido. Sí. Vale. Voy a echar aquí un poquito de los colores. Yo lo que siempre os aconsejo también es en plan de no echéis una gota pequeña, porque luego seguramente vais a querer volver al color y os va a faltar. Entonces, no escatiméis demasiado. Echar un poquito, o sea, no echéis medio bote, pero que tengáis para hacer buena mezcla. He hecho estos tres colores, ¿vale? Y aquí ya también es verdad que no me gusta hacer recetas muy cerradas de las cosas son de un color y ya. No, a mí me gusta mezclar. Y es verdad que es donde se van a diferenciar vuestras miniaturas de las del resto. Porque si yo os digo pintar el pantalón con este color, todos os va a quedar el mismo pantalón seguro. Pero claro, si yo os digo, a mí el pantalón me gusta echarle también un poco del Sahara Yellow, porque le va a dar un toquecito más amarillento, más cálido, ¿vale? Pues ya la diferencia de la cantidad que le pueda echar yo o que le pueda echar otra persona, pues oye, no va a ser horrible la diferencia, ¿vale? Pero va a haber un pequeño matiz que suponga una cosa bastante personal, una personalización, una customización de mi banda y de mi esquema, ¿vale? Y eso lo veo muy interesante. No somos, ¿cómo se diría? No somos artesanos que producen en serie, somos pintores, somos algo más, ¿vale? Esa parte artista tiene que salir un poco, porque si pintamos sin que nos guste, se nos va a hacer muy cuesta arriba pintar una banda, un ejército, un lo que sea. Nos tiene que gustar un poco para pintar, porque si no, no vamos a durar mucho haciéndolo, ¿vale? Entonces, habéis visto que ya he mezclado los dos colores y efectivamente no hay una gran diferencia, pero este color ya es más clarito, ¿vale? Y puedo seguir añadiendo más Sahara Yellow. ¿Por qué? Porque las bases que quiero aplicar tienen que ser bases claritas. Estas subbases o subcapas que voy a aplicar suponen la zona clara del esquema de la miniatura, ¿vale? Entonces no podemos utilizar colores oscuros. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estoy ahora pintando no es ni más ni menos que la luz, no la sombra. Esto es una forma inversa de cómo se suele pintar, ¿vale? Empezamos pintando la sombra siempre y de ahí vamos subiendo a la luz, ¿verdad? Bueno, es una forma de pintar. Yo también pinto así cuando la miniatura lo requiere, pero en este método de pintura rápida que os estoy enseñando, yo lo hago al revés. Estoy pintando desde la luz a la sombra. ¿Por qué? Pues porque quiero pintar rápido y que quede, pues bueno, ya habéis visto los resultados. Creo que hablan por sí mismos, así que si os han convencido, quedaros aquí un poquito, porque vamos a estar haciendo eso mismo. Vale,
veis que la dilución de la pintura he diluido un poquito, he añadido un pelín de agua, pero vamos, no he añadido mucho. Y ya la pintura fluye bastante bien sobre la superficie de la miniatura. No quiero que la pintura sea tan densa que que me cueste hasta pintar con ella, ¿vale? Que sea como untar mantequilla. No quiero eso. Es por eso que siempre la pintura hay que utilizarla diluida, en mayor o menor medida. Y luego, pues hombre, conocer también la marca de pintura con la que estás pintando, ¿vale? Es verdad que habrá pinturas que estén tan líquidas que no haga falta ni diluirlas. Pero por regla general, vamos, no me he encontrado yo ninguna pintura de modelismo de esas características, ¿vale? Vale. Fijaros que también en una pasada ya me ha hecho la cobertura necesaria para... Perdón, voy a añadir un poquito de zoom, ¿vale? Al final son miniaturas y es verdad que se ven pequeñas. Vaya, vale. Voy a pintar todo lo que quiera pintar de naranja. Van a ser también estas partes de la armadura. Y lo importante aquí es que vayáis rápido, porque es un método de pintura rápida. Si tuvierais que ir lento, sería un método de pintura lenta. Bueno, para ir rápido, efectivamente, estoy utilizando un pincel, además viejo, porque no quiero preocuparme en cascar el pincel. Estoy utilizando un pincel que ya tiene su tralla y es un número 4, ¿vale? De la marca Da Vinci. La verdad es que es una marca bastante confiable, me gusta bastante. Y bueno, pero en este caso este ya es un pincel que tenía yo viejo y que lo uso para hacer mis mezclas y bueno, pues para este tipo de trabajos rápidos que, bueno, pues veis que maltratan bastante el pincel. Entonces, pues para cascar uno que tengo nuevo, pues prefiero utilizar este, que me va a permitir pintar pensando poco, por decirlo así. ¿Habéis visto? Nada, voy pegando así pinceladas rápidas. Y además que como estoy pintando ahora por primera vez estas áreas, no me tengo que preocupar de salirme, de no manchar. Efectivamente, hay que ir a saco. Luego, efectivamente, lo que más se tarda es cuando ya vas teniéndolo todo pintado y no tienes que salirte, porque si no la lías parda. Entonces, claro, ahí sí que ya empezamos a ralentizar el proceso, ¿vale? Alguno estará preguntándose, este hacha también la voy a pintar del mismo esquema que lo que viene a ser la banda, ¿no? Es con este naranjita, que es característico de mi banda. Algunos estará preguntando ¿por qué no hago esto con el aerógrafo? ¿Vale? Que también sé que es una cosa muy recurrente para dar las capas iniciales de este tipo. Bueno, el aerógrafo, efectivamente, se pueden dar estas capas perfectamente con un aerógrafo, pero yo os invito a que os cronometréis y que hagáis la prueba. Tardas menos con el pincel y te ahorras el tener que limpiar luego el aerógrafo, porque normalmente algo se atasca, sobre todo con estas capas que tienes que cubrir un poquito tal. Pero con el pincel, en dar estas capas más básicas, ¿vale? Es verdad que no deberíais de tardar en total en pintar la mini con todo es de cada color. No tendríais que tardar más de digamos 1 hora, por ejemplo. Muy bien, de momento, o sea, creo que estáis viendo cosas que espero que no os estén resultando muy difíciles de ejecutar.
espero que bueno, hasta este punto, hombre, acabamos de empezar. La verdad que todavía la complicación no ha empezado, pero yo lo que os quiero decir y transmitir es que la buena noticia es que la complicación no existe en este método de pintura. Es la que tú te quieras crear, la complicación, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, realmente la diferenciación entre tu mini y la de otro va a venir en el último paso, que es en el momento en que ya le añades la definición, los puntos de luz, los perfilados, ¿vale? Eso de pasar el pincel por los cantos, ¿vale? Y sacar esos perfilados de luz, o añadirle más luz en alguna parte, etc, etc, ¿vale? Eso que Games Workshop tan bien nos ha enseñado es donde al final vamos a diferenciar más tu mini de la mía, por ejemplo. Yo llevo más de 15 años pintando como profesional, entonces, a ver, es un paso que a mí no me cuesta. Igual a alguno de vosotros, pues, pero eso es lo que quiero decir, que es cuando ese paso os complicaréis ahí lo que os queráis complicar. Yo es verdad que a lo mejor a una mini le puedo echar pues unas 10 horas más en ese paso y bueno, pues es una mini que va a quedar a un nivel, digámoslo, bastante alto, ¿vale? Pero no tiene por qué echarle tú 15 horas, a lo mejor tú echándole una hora te vale para tu propósito, que viene a ser jugar, ¿vale? Entonces pues ya está, le echas una horita más y te has pintado tu banda en menos de a lo mejor 7-8 días de pintura, y ya tienes tu banda pintada a un nivel bastante bueno. Así que es el objetivo de este método, que pintéis rápido y que no sea frustrante para vosotros, ¿vale? Venga, mientras que se va secando esta capa, voy a ir pintando el resto de capas, ¿vale? Intentando sin que se mezclen los colores. Así que voy a elegir también otras áreas que no estén al lado de estas para que no se me emborrone todo, ¿vale? Voy a pintar también un poquito aquí este tipo de efectos. Dejadme que os lo enseñe. Es una cosa que también me pirra en esto de Necromunda, ¿vale? Lo de los Hazard Strips estos, ¿veis? Yo creo que estaréis conmigo en que esto es un win. Y lo hago siempre que puedo y más, ¿vale? Entonces, por supuesto, vamos a hacerlo. Vamos a elegir, por ejemplo, este Deep Yellow, ¿vale? Le voy a poner en la paleta. Y la verdad es que veis, el color es bastante luminoso, bastante potente. Voy a mezclarlo un poco con este Sahara Yellow que ya tengo en la paleta. Por eso os decía que no echéis muy poca pintura, o demasiada poca, ¿vale? Porque luego voy a ir cogiendo de estos colores para otras cosas, ¿vale? Y los voy a mezclar, estos dos amarillos, ¿vale? ¿Qué voy a conseguir? Pues un amarillo un poquito más apagado, ¿vale? No quiero apagarlo demasiado, este Deep Yellow que he utilizado, pero sí un poquito, porque es que era demasiado radiactivo para una cosa así más industrial y bueno, y oscura como es Necromunda, ¿vale? Entonces lo aplico en las áreas donde quiero hacer ahora el patrón este de Hazard Strips, que, bueno, líneas de peligro, llamarlo como queráis. Vale. Los amarillos, por regla general, van a cubrir peor que otros colores, así que, bueno, no desesperéis, no deis una capa muy gruesa, dar una capa normalilla, esperáis que seque y volvéis a dar otra capa. A ver, no vais a necesitar dar 15 capas para cubrir, si no, algo estáis haciendo mal, igual habéis diluido de más o cualquier otra historia, pero no tendréis por qué, ¿vale? Y la verdad es que lo de los Hazard Strips también en el suelo es que queda de locos. Así que también lo aplico ahí. Vale, voy a esperar que seque, luego le aplicaré una segunda capa, pero no paro. Yo sigo pintando otras cositas, ¿vale? Que así es como vamos a conseguir un poquito de fluidez, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veo que he acumulado mucho la pintura, pues la extiendo un poco con el pincel, ¿vale?
no vamos a empastar. Es una cosa que hay que... o sea, es muy difícil empastar una figura al punto de que borres detalles, etc. Pero cuando yo estoy cubriendo así de rápido, no os estoy instando a que empastéis. Bueno, hasta ahora, ¿estáis viendo algo que sea muy, muy complejo o que veáis lejos de vuestras posibilidades? Venga, ¿qué pensáis? Ya sé que somos poquillos, pero bueno, me gustaría también que me preguntéis lo que queráis, ¿eh? Estoy aquí también un poco para responderos todas las dudas que podáis tener, ¿eh? De hecho, es un poco la gracia del streaming en vivo, ¿no? Si es verdad que luego dejaré también el streaming para que lo podáis revisionar y la gente que no ha podido estar, que también lo vea. Pero bueno, creo que la gracia de estar en vivo es que bueno, podemos preguntar y responder. Sí, yo sé que la pregunta era fácil, de verdad que creéis que podéis hacer esto. Pues claro que sí, claro que sí. Yo sé que aquí todavía las complicaciones no entran, pero insisto, es que no hay complicaciones con este método, ¿vale? Además, lo que tenéis que pensar es que no tenéis que pintar las miniaturas como otro, lo que tenéis que pintarlas es lo mejor que podáis vosotros mismos. O sea, yo insisto, llevo 15 años pintando, y pintando realmente llevo más. Por eso que me refiero casi más, no a la época profesional que es esos 15 años, sino todos los de antes, que yo no me planteaba pintar las figuras como el Rubén de ahora, sino me planteaba pintar las figuras como el Rubén de entonces. Y si os enseño esas figuras, hostias, espera, voy a enseñarla. Oh, esto es la magia del directo. Esta es la primera figura que pinté yo. Fijaros qué perfilados, qué puntos de luz y qué mimo, ¿eh? Fijaros los pies que bueno, tienen ahí un efecto de pintura chorreando y la verdad es que el esquema del Barça, la verdad es que... ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ross? Bienvenido. ¿Qué? Estás flipando con mi primera figura, ¿eh? Pues no sé cuántos años tiene, pero la verdad es que no he vuelto a pintar otra así de guapa. Tiene una mezcla de todo, esto tiene por aquí tamilla, luego esto debe ser plateado, algo de Vallejo, pero del antiguo, y lo rojo, espérate que no sea témpera. Fíjate el perfilado de dentro del casco. Los adornos de las botas, sí, bueno, eso ya me vine arriba con los Freehand. Madre mía, bueno. Luego es verdad que la cosa mejoró, tampoco mucho. Y esta también, bueno, esto son mis inicios en Necromunda, luego aquí, normal que lo dejara. Pero vaya carita de ángel tiene aquí el colega. Espectacular. Bueno, esos pinceles secos, pero más secos que la mojama, ¿eh? Y los zapatos rojos, pero vamos, como los del Mago de Oz. Y luego, bueno, pues la cosa pues fue un poco mejorando. Esta es en honor a Cantelli, la tengo aquí, la tengo secuestrada, esta rata es suya. Bueno, la escojo, ¿no? Bueno, pues luego la cosa fue mejorando, pero tampoco tanto, ¿eh? el Chundi, sí, el mismísimo. Entonces, bueno, pues por eso os quiero decir que la pintura tiene sus épocas, tiene sus bueno, en definitiva, no hay que tener prisa con
con la pintura, lo he dicho al principio, el streaming, hay que disfrutarla, eso sí. Sé que hay veces que para algunos de vosotros es frustrante. Yo también me he peleado muchísimo con la pintura y a día de hoy lo sigo haciendo, ¿eh? Sigo lo que creía que no podía ser posible. Yo sigo decapando algunas veces, no la figura entera ya, pero por ejemplo, en la última figura que presenté a una Golden Demon, la decapé la cara. Aún sigo peleándome con la pintura, pero de cualquier forma yo lo que quiero enseñaros y transmitiros es un poco a eliminar esa frustración tomando buenas decisiones casi desde el principio. El conocimiento es poder al final, y si tenéis esos conocimientos y esas técnicas, vais a disfrutar mucho más de la pintura, ¿vale? En vez de frustraros y pelearos. Si os dijera que pintar es muy fácil, os estaría mintiendo, pero tampoco es muy complicado, ¿vale? Y muchas veces también es verdad que nos parece muy complicado porque nos ponemos el listón más alto de lo que realmente está a nuestro alcance. Entonces, claro, lo malo es esa frustración, que es al final lo que hace que, mira, tires los pinceles y no quieras saber de la pintura más. Entonces, eso es evitable y es lo que voy a estar intentando transmitir en el canal. Quiero hacer un canal de contenido pues bastante motivacional y bastante asequible para todos. Y luego también, cuando haga vídeos un poco con contenido un poco más hardcore, también lo especificaré, porque efectivamente, según vas pintando mejor, pues al final quieres más caña. Esto es como el Dark Souls, ¿sabes? Al final pues, quieres un poco de caña, ¿no? Venga, pues vamos a seguir, que estaba aquí dando la chapa un poco para que se vayan secando estas capas base que estoy aplicando. Me gusta llamarlas subcapas o sublayers en inglés, vamos. Creo que suena mejor en inglés que en castellano, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas capas que estoy aplicando son ni más ni menos que la luz que se va a estar viendo a través de las capas que voy a aplicar luego por encima. El resto son como filtros de sombreados, ¿vale? Ya sé que para muchos de vosotros, a lo mejor ahora ver que no se pinta desde la sombra a la luz es un poco una volada, ¿no? El tema de las contras, sé que estáis pensándolo también alguno. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Pues yo, chicos y chicas, con el tema de las contras tengo serias dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las contras, lo cierto es que tú las aplicas y te hace ya como un sombreado, una base y un todo, ¿no? Sobre una base blanca. Y eso yo creo que no termina de funcionar, por lo menos a mi gusto. Y luego, pues, efectivamente, hay veces que cada bote de contras funciona distinto, ¿no? Unas veces tú lo aplicas y sí que es verdad que te hace así como una especie de sombreado y una iluminación de esa zona, pero otras veces de repente te lo cubre todo como de un color. Es como aplicar un acrílico normal y corriente, ¿no? Y os invito a que hagáis la prueba, ¿no? O ya os habrá pasado. Entonces, en cuanto a las contras, es un método que está por ver que funcione, desde mi humilde opinión, yo lo he intentado y a lo mejor lo he intentado desde un mal enfoque, ¿no? O algo así, pero yo al final lo que os estoy enseñando es un método que os va a funcionar siempre, ya está. Y no es con contras. El sentido de dar estas bases de luz es para que luego os queden las minis coloridas, ¿vale? Bueno, esta no está acabada, perdón. Es para que os queden las minis con color. Con las contras os van a quedar, os aseguro que no con tanto color, el tema de dar una contras y que en un naranja veas una zona más rojiza, otras luces más amarillentas, eso con una contras no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque es que las contras vas a estar viendo la luz blanquecina de la imprimación que tienes debajo. Ya está. O sea, el azul te puede funcionar con esas luces más blanquecinas, ¿no? Fijaros, un azul se ilumina con cosas más blanquecinas, ¿vale? Vale, de acuerdo, ahí sí que te va a funcionar una contras. Pero, ¿qué va a pasar con algo más cálido?
pues algo más cálido no se va a iluminar también con cosas blanquecinas. Si veis aquí, ya es un tono más cálido. ¿Veis? Esto no es blanco, es un tono carne. Es algo más de este tipo. Dejadme que os enseñe. ¿Veis? Esto no es blanco, esto es más naranjita. Tiene más color. Y al final, este tipo de matices o estos colores hacen que al final la Mini no te quede como un tizón oscuro, que es un poco, yo lo que veo mucho ahora en cuanto al Grim Dark y tal, que está muy de moda, que es como sumergir la miniatura en betún de Judea y ya está, vale, sí queda definida porque te marca todos los recovecos, pero poco más, no te quita todo el color, te quita toda la ambientación, no tiene mucho sentido, vamos. Vale, nada, es una filosofación que lo desarrollaré más en el canal, ¿de acuerdo? Os lo explicaré mejor con un ejemplo, porque cuando intentes aplicar por ejemplo, la contrast y que algo te quede rojo, pero un rojo cálido, ¿vale? Es cuando te das cuenta, ¿vale? De esto que te digo. Un rojo aplicado sobre algo blanco, te va a quedar unas luces rosas. No sé si se entiende, pero no os preocupéis. No hace falta entenderlo ahora. Vale, estoy aplicando también otro color para el mandil. Ya lo he dicho antes, aplico un color clarito. ¿Para qué? Pues para que se note ahí la sangre cuando la aplique ahí salpicando, ¿vale? A esta gente de los corpse grinders le gusta mucho la casquería y es como una cosa muy, muy particular de ellos. Y la verdad es que a mí es por lo que me llamaron la atención esta banda. Digamos que es una banda muy, muy creada para heavies o de metaleros. Así que, pues bueno, perfecto. Vale, el hueso también lo puedo pintar de este color. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir añadiendo en la paleta otro color más. El Aquatic Turquoise. Este color, la verdad es que está bastante molón. Con este color lo puedo mezclar un poquito con este os recuerdo que era un beige, el buff, ¿vale? Voy a mezclarlo aquí un poquito. ¿Y qué pasa ahora? Pues que lo estoy como averdosando. ¿Lo veis? El cambio ese que ha cogido. Pues así un poquito más verdoso. La verdad es que es mejor para pintar el hueso que tiene aquí colgando el colega. A ver. Ay, perdón, que me he ido aquí a la pantalla pequeñita. Venga. Nada, he pintado el hueso, no he hecho nada fancy. Entonces, veis que el toque de un poquito más azul, pues bueno, lo deja un poquito más verde. Nada, es un matiz muy sutil, pero bueno, este tipo de matices a mí me molan. Vamos a ir pintando otras cosas claritas, venga. Por ejemplo, voy a coger ahora este color, que la verdad es que también está súper guay. Un Dectan. Lo pongo en la paleta. Y lo voy a mezclar. Ojo al parche. Pongo aquí un poquito el Dectan. Con un poquito de naranja. Vale, perfecto. Ya tenemos un tono un poquito más cálido, que es perfecto para hacer aquí el color de las botas. Fijaros que ya ahora
sí que, bueno, voy teniendo un poquito más de cuidado porque ya con este color de las botas lo que no quiero es manchar el pantalón que ya he pintado y que además ya, si os fijáis, está el naranja ya casi seco. ¿Vale? La otra bota, lo mismo. Es verdad que hay zonas que son bastante difíciles de llegar porque, bueno, pues están escondidas, no sé qué. Es otra de las dudas que toda la gente cuando está empezando tiene, es en plan de monto la figura entera, no sé qué. Bueno, pues mi consejo es, a no ser que te sea imposible pintar una parte que sea muy importante, móntala entera. Os va a resultar mucho más cómodo y luego a la hora de colocar luces y demás, es mucho mejor tenerla toda montada porque al final sabes dónde orientar las luces. Pero bueno, eso ya es por otros temas más avanzados, ¿vale? Cuando direccionamos las luces, etc, etc. El tema es por comodidad, yo lo digo, que lo montéis. A mí la lápida esta me está estorbando bastante, pero es que la lápida tiene una función que es, hombre, darle un poco de estabilidad al cable que sujeta el hacha. Y luego además también tiene otra función que es un poco hacer de composición. Si os fijáis, la dirección de la lápida es la misma dirección que la del brazo, ¿vale? Son pequeños truquitos que hacen que una figura funcione mejor, ¿vale? Ya también, cómo no, si lo queréis, hablaremos de ello, así que todo lo que se os vaya ocurriendo, por favor, hacérmelo saber en los comentarios, ¿vale? Bueno, ya tenemos también las botas pintadas. Si nos saliéramos en algún momento, es buen momento también ahora que estamos haciendo estas bases o estas subbases para corregirlo. Es decir, si con el color de las botas voy y le pinto un poco el pantalón, pues hombre, aquí no sé si lo veréis, ¿vale? Es muy pequeño, pero bueno, sí se ve. Aquí me he salido un poco, pues bueno, me cojo ahora el naranja del pantalón y lo pinto ahí. Nada. Como si no lo hubiera hecho, ¿eh? Es verdad que me gusta ser tiquismiquis con algunas cosillas. Por ejemplo, casi me lo olvido aquí, que el mandil tiene aquí como una cuerda, ¿vale? O una tira, mejor dicho. Vale, pues aprovecho, me cojo un pincel ahora ya así más finico, más de precisión, ¿vale? Y le pinto esta correa. Nada, ya está. Ready. Yo lo estoy pintando todo, pues eso, o casi todo con el pincel así más grande, ¿vale? Pero si vosotros no os apañáis, efectivamente utilizar un pincel un poco más de precisión, ¿vale? Ok, vamos ahora también a pintar el recuerdo, mira, el recuerdo o la segunda capa casi del amarillo. Ahora sí que está totalmente seco, pues no me cuesta nada volver a la paleta, coger amarillo y darle aquí una segunda capa. Y ahora ya sí que tengo aquí un amarillo perfecto. Ok. Insisto, no hace falta que le deis 15 capas, si estaréis haciendo algo mal, pero sí que con un par de capas os tendría que cubrir ya hasta un color que no fuera muy cubriente como el amarillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a otra de las partes importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo os está pareciendo el asunto? De momento estamos un poco en esta parte. Creo que ya le vais viendo cierta similitud, ¿no? Entonces, el objetivo es pintar cada cosa con su color subbase. Que vuelvo a recordar, es un color de luz. Okay, I must to say that I am speaking all the streaming in Spanish because I am assuming that no
English speakers are in the room. So please let me know if someone of you prefer to some explanation in English. I'm very interested to explain myself as good as I can. So let me know. Let me know if you want the explanation in English as well. Okay. Also, must to say that if you want English content in future videos, just let me know, because I could make the effort, and if your ears supports my Weird English, I'll be grateful to make the content in English. In this way, I think I could improve my English, so the experience could be beneficial for all of us. Okay. Voy a pintar ahora la piel, que es un poco de los elementos que ya más me están haciendo falta, para empezar ya a ver un poco el personaje. Y porque sobre todo hasta que no le quite toda la imprimación blanca, bueno, es una imprimación blanca sobre una previa negra, ¿vale? Pues voy a coger este Brown Rose, ok, le pongo en la paleta. Voy a poneros la paleta en grandecito, que lo veáis bien, ¿vale? Ahí lo tenéis. Luego, como ya hemos dicho que los colores subbase que estoy aplicando tienen que ser claritos, pues voy a también a utilizar este Basic Skin Tone, porque es así más clarito, ¿vale? Y ya el resto... A ver... El resto creo que ya lo tengo en la paleta de los colores que voy a necesitar. Ahora vamos a hacer la mezcla para la piel. Y aquí, de nuevo, esto es otra de las cosas que también es muy preguntada. Bueno, cuando estamos haciendo las pieles y claro, cuando ya os enseño a hacer una mezcla, ¿cuáles son las proporciones? Las que queráis. Ya está. Fijaros, es fácil pintar. Las proporciones son al final las que vosotros vayáis por vuestra experiencia o por vuestros gustos queriendo, ¿vale? Entonces, más en una piel que en otro elemento, porque he hablado al principio del naranja, del uniforme. Digo, es que vuestro naranja puede ser distinto al que yo estoy pintando, por supuestísimo, pero ya con las pieles ni te cuento. Entonces yo ahora voy a mezclar varios colores. Si a vosotros os quedara un color distinto, ¿es perfectamente posible? Por supuestísimo. Es verdad que entre dos personas es muy difícil encontrar un tono de piel exactamente igual. Entonces, el intentar pintar todo mediante mezclas perfectas es verdad que es lo más irreal del mundo. Acostumbraros a fluir y a no poneros esas autolimitaciones, ¿vale? Así que vamos a hacer la mezcla para la piel. De café y venga, a por ello. No, vamos a poner la paleta en grande, que creo que se ve mejor. Vale, voy a pillar el Brown Rose este, que es un tono, bueno, pues rosadito, que es a lo que se presupone que es un buen tono. Casi una sombra, digamos, para una piel clarita, así como la mía, ¿no? Son pieles que no nos da mucho el sol, porque no nos puede dar, pero bueno, pues es un tono rosado, digamos un tono medio, ¿vale? Me gusta poneros aquí abajo a la izquierda la escala esa de valores. Entonces, bueno, pues sería un tono que está entre el 5 o el 6 de valor, ¿vale? No os preocupéis, porque también hablaré de teoría del color, etc, de estas cosas de pintura que os parecen tan complicadas, pero que realmente son las herramientas que nos ayudan a pintar bien, ¿vale? Empezamos con este tono y como ya os estoy anticipando, las sublayers estas que estamos aplicando no son tonos de sombra, que si no sería perfectamente válido. Es más bien son capas de luz. Vamos a hacer una luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aclarar este color. ¿Cómo lo vamos a aclarar? Añadiendo este otro tono que es súper clarito. Este ya en cambio, el Basic Skin Tone, estaríamos en un tono, en un valor, según la escala de abajo a la izquierda, de 8 o 9 más o menos. Sería un casi blanco, ¿vale? Entonces, esto si lo añado a este Brown Rose,
no va a hacer otra cosa que, por supuesto, pues el qué, pues aclararse, efectivamente. Y ya veis que este rosita ahora se ha quedado mucho más claro. ¿Veis la diferencia? Ya sé que es muy básico, pero hay veces que me gusta explicar estas cosas para que se entiendan lo mejor posible desde el principio. Vale, ahora es verdad que es muy rosado. ¿Podemos corregir el tono? Sí, ¿vale? Pues ¿cómo lo vamos a corregir? Pues dependiendo si lo queremos hacer más tirado para un morado, o sea, no hacer una piel morada, tendríamos que añadirle efectivamente algo más frío, pues un violeta, un púrpura, incluso azul, ¿vale? Si lo queremos tirar hacia algo más cálido, pues tendríamos que añadirle pues otra cosa que sea más cálida, efectivamente, pues un poco de rojo, un poco de naranja, y lo que voy a añadirle es el buff, que fijaros, es un tono que, ¿veis? Tiene un poquito de naranja, ¿vale? Es un poco anaranjado, un poco amarillento, está un poco entre medias del naranja y del amarillo, ¿vale? Entonces es un beige, ¿vale? Buff, es curioso, cuando estuve desarrollando colores, es verdad que me di cuenta que lo de buff no es un nombre puesto al azar, no, es que se hace llamar al beige, es beige también, pero también se hace llamar buff. En las cartas de colores así también lo especifican. Vale, voy a añadir este buff y fijaros lo que pasa. Es una cosa interesante porque a diferencia de esta, que la mezcla que no tiene buff, veis que empieza a encalidecerse. Es un tono más piel, ¿vale? Más piel, más cálida, quiero decir. Y además, como este buff es clarito, tiene un valor más o menos de un 7 o algo así, o un 8, pues tampoco me oscurece la mezcla a la que se lo estoy añadiendo, ¿vale? Eso también es importante. Creo que también es entendible que si, por ejemplo, estuviera añadiendo esto, que es un naranja, pero al ser más oscuro, también me va a oscurecer la mezcla. Y yo no la quiero más oscura, es una mezcla de luz, ¿vale? Nada, simplemente era esa puntualización. Ahora, lo que también me gusta añadir a la piel, ahora, en este punto, es un toquecito mínimo, ¿vale? Fijaros, de este turquesa. Con este turquesa lo que la vamos a hacer es a enfriar un poco y a, bueno, hacerle un aspecto un poco más natural. La diferencia es mínima, esto me gusta a mí por darle un toque más personal y un poco más mortecino a esta piel. Claro, le estoy añadiendo azul a una piel, pues efectivamente va a quedar una piel más mortecina. Pero esto es una cosa que me gusta a mí, que vosotros si no queréis añadirles azul no pasaría nada, ¿vale? Y ya tenemos un color para esta piel perfecto. A mí el toque mortecino, teniendo en cuenta que es el personaje que es, el fucking Jason, es verdad que me parece que es ideal. Fijaros que empiezo a pintar con este color. He diluido un poquito la pintura, pero no mucho, porque de nuevo es un color clarito y también necesito que cubra. He cambiado un pincel más pequeño porque ya empiezo también a necesitar precisión para no pintar las cosas que ya he ido aplicando las subcapas, ¿vale? Y voy pintándolo así, todo. De nuevo, como con el amarillo, si no cubre de una capa, no pasa nada. Me voy a otro lado, sigo pintando y luego vuelvo. Vale, aquí tenemos aquí zonas peleagudas. Vale, si me salgo de pantalla también avisadme, porque es verdad que cuando necesito precisión, pues efectivamente busco la posición más adecuada de la miniatura, y en una de estas es verdad que es muy fácil salirse. Vale.
Vale, esta miniatura además, el brazo este no es completamente de piel, tiene un guante de carnicero. La verdad es que las minis estas de Negromunda, ¿quién me lo iba a decir a mí que me iba a pegar la pedrada con ellas así? Están guapísimas. No, no puedo decir más nada. Todas las bandas tienen su propio lore. La verdad es que es un juego donde en efecto no hay marines, no hay orcos, hay senos, pero vamos, son Gen Stealers y poco más. Y luego, pues por supuesto, claro, están, por ejemplo, estos, que el caos, los demonios y tal, pero es un juego de bandas y mayoritariamente entre humanos y bueno, algunas razas adicionales, bueno, hay enanos, también hay squad, pero nada, es fundamentalmente luchas entre bandas de humanos. Y la verdad es que el lore que tiene es espectacular, mola por todos los lados. Yo que siempre hemos jugado al Blood Bowl, es verdad que es una cosa que le he visto muchas analogías con el Blood Bowl, este Necromunda, porque tiene ese toque también cachondo, ¿vale? Por decirlo así, tiene un toque de humor negro, pero luego también es un juego bastante oscuro y bastante jodido, si se permite la expresión. Entonces tiene esa componente también de como en el Blood Bowl. Si algo puede salir mal, tranquilo que va a salir. Y cuando estás jugando, la verdad es que hay veces que es muy frustrante. Seremos masocas porque precisamente lo que nos mola es un poco ese puntito de echarnos esas risas cuando todo parece que sale mal. Vale, esta parte sí que es verdad que es un poco la más peliaguda. Que es verdad que está la cabeza ahí metida detrás de la máscara y luego tiene la armadura por ahí. No os preocupéis porque luego no hace falta que sea todo el trabajo ultra preciso, ¿vale? En esta parte del proceso, por eso os decía que se lo podéis encargar a vuestro hermano, vuestra madre, vuestro perro, lo que haga falta. Porque simplemente es pintar sin salirse mucho de los bordes. Y aquí está la parte un poco más complicada, pero otro truco que os voy a dar. Pintar primero lo que está más inaccesible, como es el cuello, ¿vale? Que es un poco de piel. Se supone que es de piel, ¿vale? Sin importar manchar el resto. Y luego, cuando seque esto, ya volvemos a repintar la armadura naranja, ¿vale? En pintura no os preocupéis porque no hay casi nada que sea irreparable. Me atrevería a decir nada. Siempre me gusta decir esos casis porque es verdad que siempre aseverar las cosas, pues bueno, diría que es casi, vamos, ir de listo. Pero bueno, eh, entonces por eso prefiero decir que es casi imposible que haya algo en pintura que no se pueda arreglar. Salvo el ecceomo. Joder, madre mía. Eso sí que fue la bomba. Bueno, estoy dando una segunda capa en las zonas de la piel, donde es verdad que no ha cubierto del todo la pintura. ¿Es necesario? Bueno, que cubra un poco uniforme, pero sin volveros locos tampoco. Tengo que decir que estas pinturas de acá, pues lo que os comentaba al principio, tienen una muy buena ya textura y una buena dilución, que no hace falta que os compliquéis mucho diluyéndolas y cubren bastante bien. Además, para los amantes, los que sois amantes de las pinturas mate, es verdad que también tienen un buen acabado mate.
Cierto es que yo las pinturas me gustan siempre cuando tienen un poquito de satinado, ¿vale? En este caso no me preocupa, porque luego también aplicaré unos barnices en unos pasos subsiguientes, estoy anticipando, pero que vamos, que igualarán todos los acabados de las distintas partes de la miniatura, ¿vale? Entonces, ahora mismo no, que sea más mate, menos mate, no me preocupa. Enfoco, no enfoco. Vale. Voy dejando que seque. Y efectivamente eso es, eso es. Lo ha dicho muy bien Miguel. Está a tope, está a tope. Bueno, pues me alegro que estés disfrutando el directo, tío. Efectivamente, si no se puede arreglar, también sirve de aprendizaje. Y yo siempre lo digo también, es verdad que se aprende con los fallos, porque con los aciertos realmente lo que dices, que guay, ya está, he acertado. Y ya está. Ahí es verdad que hay regocijo, pero es verdad que no hay aprendizaje. Pero en los fallos son los que nos hacen ser mejores. Así que, efectivamente, hay que fallar. Con A. Lo he dicho con A. Vale. Y a ver, parte importante, parte central de la miniatura, lo que, por supuesto, que es la máscara. ¿Vale? Para la máscara voy a coger un color no blanco. Y también es otro detalle que quería contar ahora. No suelo pintar para que se vea el blanco puro, ¿vale? Entonces, siempre prefiero utilizar, por ejemplo, esto. Un white gray o algo así no es blanco del todo, aunque lo parece. Es verdad que... Dejadme que os enseñe el blanco. Fijaros, el white gray tiene un puntito menos, ¿vale? Entonces, esto me va a crear una luz más natural. No vais a ver nada blanco en la realidad, ni siquiera este tapón es blanco puro. Tengo aquí unas luces y este blanco ya lo veis un poco tintado por estas luces, ¿vale? Entonces es a lo que voy, que nunca el blanco puro existe en lo que vemos. Este blanco que viene roto un poquitín ya es mucho más óptimo para pintar. Voy a pintar la máscara, que como ya sabéis es de un color marfil, ¿vale? Entonces tampoco es blanca exactamente. Voy a coger, perdón, la paleta, os lo enseño aquí, ¿vale? Este es el white gray y lo voy a romper un poquito, por ejemplo, con el buff, de nuevo. El buff es un color bastante socorrido porque tiene un puntito cálido, ¿vale? ¿Veis? Ya lo hemos dicho antes, tiene como una especie de toquecito naranja. Y además es un color bastante claro que no me oscurece en demasía otros colores, ¿vale? Así que, fijaros que este white gray le he transformado en un white gray un poquito más cálido, ¿vale? La diferencia es sutil, pero en la cámara igual no se nota mucho, pero ya os digo yo que en mano este tipo de sutilezas sí se notan, ¿vale? Vale, que no estoy poniendo la cámara. Perdón. El ayudante de cámara no ha venido, tengo que hacerlo yo todo. Vale. Luego, también quería deciros sobre esta forma de pintar que estaré haciendo también bastantes cursos y talleres, también hablando de esto mismo, ¿eh? Quiero que la verdad es que probéis esta forma de pintar y que también
bueno, pues os quitéis estas frustraciones, y la verdad es que me gustaría poder ir a muchas ciudades para hacer este tipo de cursos que me parecen muy interesantes. Bueno, de momento empezaré sobre todo haciendo algo más asiduo aquí en Madrid, así que si estáis interesados en este tipo de cursos también, porque los cursos de pintura avanzada los voy a seguir haciendo, indudablemente. Es una cosa en la que, bueno, pues ya llevo muchos años y podríamos decir que es en lo que me he especializado más, pero hay veces que también pienso que estos cursos y estas formas de pintar más básicas, creo que también merecen mi atención, o la atención de la gente que nos dedicamos a la enseñanza, y que es muchas veces lo olvidado. Siempre nos centramos en los cursos más top, y hay veces que la puerta de entrada, claro, queda limitada porque no hay enseñanza más adaptada y más básica, ¿vale? Entonces es una cosa que decididamente creo que es necesario, y que estaré haciéndolo, pues ya os comento, básicamente aquí en Madrid, y espero que también en tu ciudad. Así que, bueno, pues si estás viendo esto, también ya te digo, si estáis interesados, hacérmelo saber, y bueno, pues podremos hacer alguna acción para llevar eso a cabo. Muy bien, voy a ir corrigiendo también algunas cosas que me he salido también con la piel. Ya os lo he dicho antes, que es en plan de, bueno, pues si pintando una cosa te sales, no pasa nada, porque ahora puedes corregir perfectamente. Y acordaros que, por ejemplo, aquí me había salido con la piel, perdón, pero es tan fácil corregir como esto que estoy haciendo. Volver a coger el color naranja, que lo tengo mismamente en la paleta, y volver a aplicarlo ya de forma más cuidadosa. Bueno, más o menos. Vale, ahora voy chequeando que no me haya dejado nada sin pintar, que no me haya salido flagrantemente en algún lado, etc, etc, ¿vale? Este tipo de comprobaciones es verdad que vienen muy bien, porque hay veces que ya cuando pasas al siguiente paso y te das cuenta de que a lo mejor, pues bueno, pues no le has pintado un pie, que tenía ahí un cacho de carne o algo así, bueno, lo que sea. Es importante revisionar y no dejarnos nada sin pintar. Vale, en la máscara voy a añadir otra capa más. Vale. Y lo que sí que voy también a empezar es a aplicar ya también, no es necesario en este paso, pero, bueno, casi me dejo el guante, casi me dejo el guante. Habéis visto, si antes lo digo. Venga, voy a ello. Muy bien, para el guante, venga, vámonos a la paleta, de nuevo, nuestra amiga la paleta. Seguimos con nuestros colores todavía aquí fresquitos, así que perfecto. Cojo para los guantes un poquito del Aquatic Turquoise, el Sahara Yellow,
Fijaros que podía haber cogido perfectamente, yo qué sé. Será por verdes que tengo yo aquí que me han enviado mis compis de acá. Bueno, tengo estos, tengo bastantes más. Eh, pero efectivamente que lo que he hecho ha sido, ok, ¿qué tengo en la paleta? Un turquesa. Perfecto. ¿Qué más tengo en la paleta? Ah, que también tengo un amarillo. Bueno, de hecho tengo dos amarillos. Lo que pasa es que este amarillo iba a ser como muy pollo, ¿vale? Es muy, muy intenso, muy, muy saturado. Pues, vale, cojo el Sahara Yellow. ¿Y qué consigo al mezclar un turquesa muy azulado con un amarillo? Ostras, venga. Pues claro, un verde. Pero además no obtengo un verde cualquiera. Obtengo un verde que está sacado con colores que ya he estado utilizando aquí, que son de mi paleta. Entonces, este verde va a encajar mucho mejor en este esquema que otro verde que haya podido coger de la caja. Creo que se entiende la idea, ¿vale? Entonces, este es un verde que lo he utilizado. Bueno, por ejemplo, aquí lo veis como he utilizado este verde para hacer estos guantes como de látex de casquero mayor, ¿no? Entonces es un color que lo estoy utilizando en estas miniaturas en algunos puntos para dar un acento de color. Y fijaros cómo encaja en el esquema de color. ¿Vale? Y encaja por lo dicho, por la magia de utilizar la armonía del color. Es decir, cogemos un azul y un amarillo, sacamos un verde que además está engamado en nuestra paleta. Perfecto, no hay fallo. Ahora, eso sí, es un verde que está un poquito oscuro, ¿vale? Y como quiero que sea un tono un poquito más claro, lo tengo que aclarar. ¿Qué mejor color para aclararlo que, por ejemplo, coger un poquito del buff? No voy a hablar ya más del buff, por lo menos para este esquema. No quiere decir que sea un color que lo utilice siempre, siempre, siempre para, para iluminar todo, ¿vale? Pero en este esquema en concreto, que os estoy presentando, sí que me vale perfectamente porque es un color clarito que además tiene una componente ligeramente cálida. Entonces, fijaros, me hace un verde más claro. No muy cálido, efectivamente, porque el buff tiene mucho blanco, pero me hace efectivamente un verde más cálido. O sea, más claro. Y que es ideal para aplicarlo aquí, como subbase. Es verdad que hay veces que voy a repetiros la misma cosa varias veces, pero a costa de ser pesado. Pero es que quiero que se entienda perfectamente y que, bueno, pues no haya dudas del porqué de las cosas. Vuelvo a repetiros una cosa que, jo, lo acabo de decir, que voy a repetir mucho y digo, vuelvo a repetiros. Bueno, que al final el conocimiento es poder y la pintura también. Y no se pinta mejor porque nazcas más artista o menos artista. Se pinta mejor en gran parte, primero, porque tengas mucho trabajo a tus espaldas, le dediques mucho esfuerzo, efectivamente, no te va a venir nada gratis, pero también necesitas un punto de conocimiento acerca de lo que estás haciendo. Y es lógico. Si os paráis a pensar, pasa en casi toda la vida. Las cosas del cielo, pues es verdad que muy pocas veces o nunca caen. Bueno, misma jugada que os lo he comentado antes con la máscara. Es verdad que hay veces que no os va a quedar otra que pintar lo que tenéis al lado y mancharlo a fin de llegar a algunos sitios, ¿vale? No os preocupéis. Es tan fácil como luego volver a corregirlo. Ya lo hemos hecho en la máscara. Y ahora lo vamos a hacer también aquí.
Vale, ahí me he salido también. Eso sí que ha sido sin querer, no aposta. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a corregir. Mira, aquí un poquito en el amarillo me he salido, pues nada, le pego ahí un poquito de amarillo. Ya está. En el hueso también me he salido, no pasa nada. Corrijo en el hueso. Perfecto. Venga. Todavía no se había secado el verde, pero bueno, yo creo que es suficiente. Y me había salido un poquito en la piel, así que, pues mira, tengo aquí el color de la piel. Termino de corregir. Y aquí también. ¿Vale? Así que no tengáis miedo de hacer este tipo de correcciones. A ver. Y fijaros lo que se tarda. Aquí hay un elemento que también es de la armadura. Así que lo pinto también con naranja. Y este es el paso en el que más se tarda. Amigos y amigas. Y diréis, ¿y por qué? Si este es el paso más fácil, que es verdad que es el más fácil. Bueno, no exactamente es el más fácil. Pues es en el que más se tarda por la sencilla razón de que hay que pintar la totalidad de los elementos. El 100% de la miniatura. Hay que darle un color a todo. Y encima tienes que hacerlo con cuidado, de no salirte, etc, etc. Bueno, es normal que se tarde un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, una horita a lo mejor. ¿Qué tal, Carol? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, llevamos ya aquí un ratito, pero bueno, está dando de sí la mañana. ¿Vale? Llevamos esto hecho. A ver, también habría otro punto que ahora todas las partes oscuras habría que pintarlas, ¿vale? En realidad, bueno, ayudaría un poco a que la miniatura pues ya estuviera bastante ya más presentada y legible, porque claro, ahora mismo es verdad que viéndolo así está un poco todo desdibujado, ¿vale? Pero claro, tú lo ves así y ya está todo bien delimitado. Fijaros qué diferencia de limpieza. Pero a efectos de este streaming, como no quiero alargarlo innecesariamente y teneros ahí un poco aburridos, ¿vale? Voy a saltar al siguiente paso ya, en el que voy a hacer esos sombreados. Las partes de las partes metálicas, vaya, esas sí que las voy a dejar ya para otro streaming u otro momento en el que, bueno, pues nos volvamos a ver. Ahí estoy volviendo a retocar ahí en el cuello. Es la parte más complicada, pero bueno, ahí está. Ya está. Qué importante es delimitar cada elemento. Luego vamos buscando la definición a veces a base de perfilar mucho, pero no hay veces que no tiene que ver con eso, ¿vale? Muy bien. Voy a aplicar, venga, no me voy a quedar con la gana, no lo voy a hacer todo, ¿vale? Pero voy a aplicar un poquito de los colores oscuros, también para que lo veáis, ¿vale? Perfecto, vale, este es el punto de todos los colores más luminosos, por decirlo así. Y ahora todo lo que es metálico, ¿vale? Incluso las partes más, voy a hacerle el cable este negro también. Bueno, pues lo voy a pintar con una base ya oscura más o menos. El tema, voy a juntar, a ver, para pintar colores negros, sí que es verdad que muchos vais a decir, venga, voy a tirar de esto. Y yo os digo, no. Y no, o sea, no es que no se pueda utilizar, el negro es un color muy útil en pintura, pero hay que saberlo utilizar mucho.
porque no es exactamente un color, es la ausencia de color, por decirlo así. Es un pigmento, ¿vale? Pero lo que hace cuando nosotros añadimos negro a nuestras mezclas, nos quita, nos da oscuridad. Lo utilizamos para oscurecer, evidentemente. Pero también nos va a quitar mucha saturación y luminosidad de las mezclas, ¿vale? Entonces, nos estamos comprando los pigmentos más caros del mercado casi buscando la saturación infinita. Y luego resulta que pintamos todo con negro. Aquí hay algo que no está terminando de cuadrar entonces en nuestra ecuación. Entonces, en lugar de utilizar el negro, que es lo que nos va a quitar todo el color, que ojo, grandes pintores saben utilizar el negro y es espectacular. De hecho, la paleta Zorg, bueno, hay muchas razones por las que utilizar el negro, pero muy contenidamente. Entonces, si el negro nos va a quitar todo ese color que estamos buscando, ¿cuál es la opción? Pues un negro cromático, que es ni más ni menos que fabricarte tú tu propio color oscuro muy parecido al negro. Y ahora os lo enseño. Vale, pues por supuesto no quiero decir que no podáis utilizar el negro para pintar cosas de este tipo, pero yo prefiero utilizar primero un color oscuro, como por ejemplo este Afro Shadow. Es un marrón muy oscuro que ya directamente vais a ver. O sea, en el bote la diferencia con el negro es pequeña, ¿eh? Fijaros la oscuridad que tiene este color. Y podréis estar pensando, ya, es que este bote le han echado negro para hacer estos colores. No, no. Los colores tierra, ¿vale? Los colores tierra son unos colores especiales que se obtienen de esos pigmentos tierra, ¿vale? Entonces, si es oscuro no es porque tenga negro. Entonces, vamos ahora a ponerlo en la paleta. ¿Dónde tenemos un sitito? Vale, aquí, perfecto. Pero bueno, es un marrón, entonces como negro no nos cuadra. ¿Qué necesitamos también? Pues un azul oscuro. Un azul oscuro, por ejemplo, como este Dark Prussian Blue. Perfecto. Fijaros también qué oscuridad tiene. Este es verdad que, bueno, no es tan oscuro como el negro, ¿vale? Pero es un azul que nos va a dar bastante profundidad. Entonces lo ponemos también en la paleta. Y aquí ya simplemente es mezclar los dos. Fijaros, amigos y amigas. ¡Boom! Ya tenemos aquí un negro. Fijaros. En la paleta, la oscuridad que tiene. Os voy a poner también aquí un drop de un color negro, ¿vale? Para que veáis la diferencia. En la paleta casi no se ve, pero es que en directo tampoco. Ya os lo digo. ¿Veis? Así que ya os comento que esto tiene mucha más riqueza cromática que esto. Además, esa riqueza cromática se pone mucho más en evidencia cuando a este color le añadimos un color para aclararlo. Y fijaros, ¿veis? Sale una especie de gris azulado súper bonito. En cambio, cuando mezclamos el negro normal con el blanco, ¿qué queda? Un gris. Un gris sin ningún tipo de tendencia, de saturación ni de nada. Entonces, esto es por la razón que siempre me gusta comentar, que es por lo que prefiero trabajar yo con negros cromáticos. Sí, mira, Ross, o sea, es verdad que el paso previo, las subcapas, como tú bien dices, da miedillo porque dices, jo, es verdad que todo esto da miedito, ¿no? Va a quedar todo muy parecido, también se ve plano, etc, etc. Pero créeme que de aquí a aquí, ¿vale? Hay un paso. Y aquí ya hemos hecho una diferenciación con sombras. Ya también se han igualado un poco las luces y de aquí a aquí hay otro paso, que aquí es donde ya redefinimos las luces. Entonces, estas son
Estos son los 3 estadios del proceso. Fijaros, hay que tener un poco de fe en el proceso, como quien dice. Es complicado sujetarlos todos, pero bueno, se entiende, ¿no? Este es un paso que, bueno, es necesario para poder llegar a hacer este tipo de cosas. Y luego las luces ya también las recuperaremos, ¿vale? También entended que las luces que sean todas tan amarillas, por decirlo así, no tiene tanta, o sea, no es una locura, porque la luz estará bañada por, yo lo que estoy insinuando es que es una luz cálida. Entonces, el tono cálido estará presente en la mayoría de los colores que he aplicado, porque estos son las luces. Vuelvo a insistir, ¿vale? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? ¿Make sense, Ross? Ok, entonces, estaba hablando del color negro y efectivamente este es el color que voy a trabajar yo como negro cromático, ¿vale? Por supuesto, este negro cromático le podría yo adaptar un poquito a mis circunstancias. Como tú bien dices, Ross, es una mini que, bueno, vive un poco en una atmósfera de la subcolmena ahí un poco cálida, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, este color, que es una especie magenta muy oscuro, ¿vale? Fijaros también, es bastante oscuro. Este color, de hecho, me está fascinando y está empezando a ser un color fetiche ya en mi paleta, ¿no? Fijaros el color este, me gustaría hablar un poquito de él y ya hacer spoiler de armas de destrucción masiva en pintura, porque es la leche. Fijaros en paleta, he puesto aquí un poquito. Fijaros en paleta qué oscuro se ve, pero cuando lo empezamos a diluir, fijaros, lo que está saliendo ahí. Un tono magenta bastante intenso. Fijaros para lo oscuro que es, lo intenso que es. Y esto cuando lo mezclamos con un blanco para desvelar su verdadera naturaleza, fijaros qué intensidad de color. Pues esto en un color de sombra es muy la leche. Entonces voy a añadir un poquito de este color a mi negro cromático de base, por decirlo así, y ya le he tirado un poco hacia este lado, hacia un lado más magentoso. Yo, los que me conocéis ya sabéis que el magenta me lo tomo para desayunar y a todas horas. Es mi color fetiche también y es un color muy neutro que entra en casi todas las situaciones bien. ¿Por qué? Porque no es cálido del todo, no es frío no es del todo frío y me vale para todo. Además que, bueno, pues me gusta, sin más, ya está. Fijaros que ahora el color se ha tornado, sigue siendo oscuro, ¿vale? Pero si le añado ahora blanco o un color blanquecino, fijaros que la tendencia es más amoratada que antes, ¿vale? Es lógico, porque le he añadido este Dragon Blood, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Es uno de los muchos colores que presenta la gama de AK que van muy bien, muy bien. Vale, pues este color le voy a utilizar por ejemplo, en el tubo. Lo que pasa es que no le voy a utilizar tan oscuro. Estoy haciendo las subbases, entonces necesitaré aclararlo. ¿Cómo? Pues con un poquito de blanco, de este mismo que tengo aquí. ¿Vale? Perfecto, ya le tengo aquí. Y con este color pintaré aquí, en este cable, que pretendo que sea negro. Pero lo que estoy pintando... Uy, perdón. Decidme si hay veces que no pinto en la cámara o que me salgo, lo que sea, porfa. No quiero que os perdáis nada. Vale. Estoy pintando con este color de luz, ¿vale? No utilizo el negro oscuro, sino que utilizo el color de la luz en estas subbases. Insisto. ¿Vale? Y luego, ya por último, sí que es verdad que en las áreas que van a ser metálicas, ahí sí que pinto con un color oscuro. ¿Por qué? Porque el metal no lo pinto ahora, lo pinto después. Tiene su porqué. Es verdad que hoy no voy a poder llegar hasta los metales, creo.
Así que, como quien dice, eso ya, esa historia será contada otro día. Vale. Pero simplemente lo que quería enseñaros es un poco que si tengo aquí ya mi negro cromático, ¿vale? Lo modifico un poquito. Le voy a añadir más marrón y más Dragon Blood de este. Vale, perfecto. Pues ahora ya con este color, es verdad que muy diluido. Esto es lo que también os quería enseñar, que para cubrir rápidamente, pero simplemente oscurecer, es bueno, perdón, diluir el color. No os preocupéis porque aún así voy a seguir cubriendo. Y fijaros cómo fluye la pintura de bien. Es importante manejar las diluciones, ¿eh? Voy a hacer así una pasada muy rápida con este color oscuro, pero no me voy a entretener en los detallajes. Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Os está pareciendo interesante? Si habéis llegado tarde o bueno, o conocéis a alguien que no haya podido estar, no decirle que no se preocupe. Esto intentaré que luego esté disponible para que lo podáis retomar, repasar. E incluso si conocéis a alguien que no se ha enterado, pues que se lo digáis, que todavía pueda estar a tiempo de verlo. Si os ha gustado, si os está gustando, lo digo si os ha gustado, por si lo estáis viendo en diferido esto, pues ya sabéis, lo típico que se dice en estos canales, dejar un like, suscribiros y decidme en los comentarios qué contenido queréis ver, preferís ver. Estoy ahora creando este canal donde hablaré de mis friquerías preferidas, pero también me interesa mucho las vuestras. Entonces, hacedme saber qué os gustaría ver en este canal. Si está relacionado con la pintura, seguro que podré hacer algo al respecto. Vale. En las zonas más profundas de estas rejillas no pinto con el color oscuro porque ya os podéis imaginar que lo estoy reservando para pintar mejor con el blanco y poder hacer esos efectos de glow en las peanas que os he enseñado antes. ¿Vale? Yo creo que están bastante apañados. Por supuesto que lo puedes hacer en todos los colores que tú quieras. Vale, con este color oscuro pintaría todos los elementos que fueran a ser metálicos, ¿vale? Pero no me voy a entretener ahora en detallarlo todo. Voy a pintar algunas cositas para que veáis un poco también cómo se hace. Esta es la parte más tediosa con diferencia, ¿eh? Aguantadme un poquito ahí porque luego ya empieza lo bueno. Estuve a punto de traer la figura ya con estas capas base hechas, pero dije, prefiero casi empezar desde el principio y hasta que podamos llegar. Es verdad que me gusta enseñaros el proceso siempre de esta forma, un poco más desmigada. Estoy pintando estas zonas de la cara que yo creo que
siempre se agradecen que estén un poco ya planteadas. Perdón si me salgo en estas partes, porque estoy buscando un poquito la comodidad mía más que la vuestra. Ojo. Perdonadme. Es un momentito que consiga, pues eso. Tener todas estas partes ya un poco planteadas. Fijaros que con el color más diluido no me cuesta absolutamente nada ir pasando el pincel y que se vaya metiendo la pintura por las rendijas. ¿Entendéis la importancia de la dilución cuando estáis pintando? Tenéis que saber qué es lo que queréis pintar para saber diluir la pintura correctamente. En las capas, en las subcapas estas que estaba aplicando antes, lo que quería era cubrir, ¿vale? Entonces por eso he diluido muy poquito la pintura. Siempre diluyo, aunque sea una pizca. Ahora lo que quiero es que la pintura oscurezca un poco, pero sobre todo que se meta por todos los recovecos. Entonces es por eso por lo que la he diluido más. Sé que suena sencillo, pero creo que hay muchas veces que se os olvidan estas cosas y ahí empiezan problemas, Vale. ¿Tengo razón o no? ¿No os parece que la parte de la dilución de la pintura es bastante compleja a veces? Que sin daros cuenta estáis con una dilución que no es la correcta y efectivamente os estáis complicando la vida, pero claro, no caes en el momento. Nadie te dice nada, nadie te da el toque y... Pero no os preocupéis, yo solo me ha llevado 30 años aprenderlo. No, es más fácil que todo eso. Fijaros que la Mini empieza a estar un poquito más definida, más... Bueno, va pareciendo más... algo molón, más que lo que estaba al principio pareciendo, que era como colores chillones puestos unos al lado de los otros. ¿Vale? A ver, no pretendo ir pintar toda la figura. Creo que una mini de este tipo, además echándola mimo y tal, yo creo que me llevaría con este método de pintura que os estoy presentando, bueno, pues en torno a las 5 horas, más o menos, igual alguna más. Entonces, efectivamente, hoy no nos va a dar tiempo. Pero este es un método de pintura que es un poco modular, quiero decir. Vosotros podéis hacer los 2-3 primeros pasos, por ejemplo, y oye, ¿qué dices? Pues a mí sí me vale para jugar. Pues vale, pues ya está. Es que has tardado a lo mejor 2 horas en pintarla y ya te vale para tus necesidades. No hace falta que le eches a cada mini las mismas horas que yo te estoy comentando. Yo te estoy llevando la mini al extremo, por decirlo así. Ahora ya de ahí tú eres libre de elegir si ese nivel no es el que necesitas tú. Esto es lo bueno de este método, es un poco al gusto de todos y de las necesidades de cada miniatura. ¿Sois jugones vosotros? Cantelli, sé que sí, más que nada porque el aquí presente es un compi, además desde hace años ya, y además es uno de los individuos participantes en la campaña que estamos echando ahora en Necromunda, así que es el más valiente. Hay el hombre que va con sus Bansar. Qué lucha, qué lucha.
Fijaros que en cuantito empiezo a perfilar, a delimitar más que perfilar, ¿vale? Con este color oscuro, las cosas cada vez van teniendo más sentido. No voy a perfilarlo todo, ¿vale? Por lo dicho, no quiero alargar el streaming ni quiero quedarme mucho en un paso para hacerlo lo más dinámico posible, ¿vale? Esta parte sí que me parece importante delimitarla un poquito porque es lo que está más cerca de la máscara, ¿vale? Sin más, por esa sencilla razón. Normalmente en las miniaturas también esto es una regla no escrita, pero siempre concentrar el trabajo más minucioso y más concienzudo en torno a las zonas importantes. Es decir, normalmente las zonas importantes son la cara, las manos, etc, etc. Pero sobre todo la cara. Entonces, toda esta área va a ser el área principal que voy a destinar todo el mimo y trabajo en la miniatura, ¿vale? Bueno, no sigo. Voy a pasar ya al siguiente paso. ¿De acuerdo? Hay una parte que sí que me parece interesante delimitar. Hay aquí una cincha. Y esta sí que la voy a marcar. Insisto, yo perfilaría todo lo que ya me queda por pintar y bueno, pues bien porque es metálico o bien porque va en este tono oscuro, como son las partes de cuero, como el cinturón y demás. Es por lo del streaming que voy a saltar y voy a dejar algunas partes sin pintar, ¿vale? Perdonadme, bueno, creo que ya os imagináis cómo acabaría este paso de pintar todo lo oscuro. Venga. Y veis ahí cómo se define perfectamente ahora toda la zona del brazo. Para estos detalles también más finicos, ¿vale? Aseguraros también de que contáis con un pincel preciso y así solo pintáis en la zona que queréis pintar, no salid mucho. Pinceles, pues es verdad que hay muchos en el mercado, afortunadamente hay una oferta de calidad y bastante amplia. Yo estoy utilizando en este caso los Da Vinci Miniature Maestro de la serie 70, es un pincel, este es el número 2, ¿vale? Siempre dan un poquito más de número, o sea, son más pequeñitos que otras marcas y siempre pues un 2 de Da Vinci corresponde a un 1 en otra marca más o menos, ¿vale? Fijaros la precisión que me da este pincel, es un sable láser para un pintor esto. La serie 70 se diferencia de la otra serie, lo digo por si hay alguno que les suena y tal, dice, guau, yo es que me lío con todo esto. Está también el Miniature Maestro de la serie 76. La diferencia es en que uno es de pelo largo y el otro es de pelo corto, ¿vale? Pero es lo mismo. Nada, ya está, simplemente era ese apunte.
Vale, vamos a ya. Además, antes de pasar al siguiente paso, también es importante, que no lo había comentado, el que las capas se hayan ido secando, ¿vale? Voy a repasar aquí también el blanco, o sea, el blanco, el amarillo, perdón. Y ahora, ya, a ver, que seque un poco. Ay, en el naranja me he salido un poquito. Y ahora voy a hacer un paso bastante crucial, ¿vale? Pero bueno, es bastante sencillo. Mala noticia que hay en este paso. Tenéis que tener un aerógrafo. Ahora voy a hablar del aerógrafo, ese amado o odiado elemento de discordia, ¿vale? Y nada, es verdad que muchos de vosotros lo utilizáis, lo conocéis y es verdad que no os da miedo, pero creo que también hay otra gran parte de la gente que es efectivamente lo contrario. O les parece muy complicado o les parece muy caro. Os aseguro que todos esos miedos al final son mentira. Vamos a dejarlo ahí. Porque también, en cuanto al precio, tenéis una oferta de diferentes aerógrafos enorme. O sea que seguro que los hay muy caros, pero también los habrá muy baratos, que os dan muy buenas prestaciones. Luego, seguramente os parecerá difícil de utilizar, pero para según qué usos, y lo vais a ver ahora, yo he llegado a utilizar el aerógrafo casi como quien dice sin mirar, no hace falta ni apuntar. Por eso que tampoco te hace falta un gran aerógrafo para empezar. Y luego ya si te mola, ya es cuando sí que puedes invertir en un aerógrafo más pro, ¿vale? Entonces, mientras que seca, vamos a hacer esto con el aerógrafo. Yo desde hace ya, bueno, no sé cuántos años, llevo utilizando este aerógrafo, ¿vale? Que es el Iwata HPBH de la gama Highline. Es una bestia, este aerógrafo sí que es de los más caros. Pero la verdad es que da unas prestaciones como no he visto yo nunca. Le llevo desde hace más de 12 años y no me ha pegado nada de guerra. Perfecto. Bien cuidado, es como todo y tal. Es el mejor aerógrafo que puedes tener para miniaturas. Luego es verdad que dentro de Iwata es verdad que tienes otras gamas un poquito más asequibles. En este caso es un Neo de Iwata también. Y la verdad es que tiene una aguja del 0,3, es más grande que la del HPBH, que es un 0,2, más preciso, más fino. Pero este me gusta porque es más batallero, es un 0,3 que se atasca menos y para trabajos como este que os voy a enseñar ahora, que es el siguiente paso, es ideal, es mucho más económico. Está en torno a los 90 y pico euros o algo así este aerógrafo y es un aerógrafo que para ser uno de iniciación me parece que es un canteo, ¿vale? Vale, muy bien, Otomo, no te preocupes. Aquí estará el vídeo, lo dejaré, porque efectivamente soy consciente de que las horas, cada uno tenemos las que podemos. Yo efectivamente, es por mi situación personal, es verdad que es cuando he podido hacer el streaming, así que espero que, bueno, pues cada uno se pueda adaptar a verlo cuando pueda. No os olvidéis, por supuesto, de darle al like y suscribiros al canal. Y nada, pues espero que os guste el contenido. Nada, Íñigo, ay, ¿qué tal? Bueno, no te preocupes, Íñigo. Vamos a ver, es cosas que pasan, shit happens. Pero bueno, sí, yo también tenía muchas ganas también de hacer un contenido, de estar con vosotros, de hacer un streaming desde febrero, marzo, algo así que fue el último. Y fíjate, ha llovido, han pasado muchas cosas. La verdad es que ha sido un año entretenido. Pero bueno, la verdad es que aquí estamos, con más ganas que nunca y más ilusionados que nunca. Entonces, bueno, espero que
que os guste el proyecto que os estoy presentando. Es este canal de YouTube, que iré haciendo contenido en la medida de que tenga disponibilidad, también en la medida en que podáis apoyarme y, bueno, construir un reducto donde hablemos de nuestras friquerías y las compartamos entre todos, ¿ok? Así que nada, sigo un poquito con la explicación, ¿vale? Del tema de lo del aerógrafo, que, insisto, ya es un paso que estoy hablando de el método de pintura rápida que estoy desarrollando, bueno, que he desarrollado, básicamente. Y cuando hablamos de pintura rápida, es verdad que tenemos que también pensar en esto. Y sí, amigos y amigas, pintar rápido, esto es un aliado. Esto es un aliado, esto es un... vamos, esto es un pepino. Y necesitas un aerógrafo. Pero yo en este paso, fíjate que no lo voy a utilizar porque se haga más rápido, sino porque es el acabado mejor. ¿Puedes hacer este paso a pincel? Sí, sí, claro que sí. Incluso también tienes la opción de un spray, ¿vale? Así que te doy esas opciones, pero el aerógrafo es lo más sencillo. Y luego además te va a valer para otras cosas y otros pasos. O sea que si te gusta pintar miniaturas y tienes tus ratitos de pintar miniaturas, el aerógrafo, yo siempre lo digo, es un ahorrador de tiempo. Así que hablaré también de esto en el canal muy detenidamente, porque es uno de los tabús que creo que os asaltan más, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, glossy. Vamos a darle una capa de gloss a la miniatura, ¿vale? Vamos para allá. Está en este punto con las capas, las subcapas aplicadas, ya secas, ¿vale? Es importante que estén secas. Y ahora voy a utilizar un poquito de thinner. En este caso utilizaré el mismo thinner de acá. Va muy bien, muy bien. Dejadme que, a ver, vale, que os dé un poquito más de cámara. ¿Por qué? Porque me gusta cuando utilizo el aerógrafo que veáis desde dónde tiro y desde dónde estoy apuntando, ¿vale? Voy a utilizar, nada, 4 o 5 gotas del thinner, ¿vale? No más, unas poquitas. Ha caído algo fuera, no pasa nada. Y lo mismo del barniz. Voy a menearlo bien. A ver. Lo siento por el terremoto. Es que es verdad que el agitador este de pinturas, si no lo tenéis también, ya os digo que estáis tardando, porque recuperaréis un hombro y un brazo. Vale, y de barniz, pues lo mismo. 1, 2, 3, nada, 4, y con 5 gotitas yo creo que vamos bien, ¿eh? O sea, la mini tampoco es muy grande, no vamos a necesitar 10 kilos de barniz. Vale, lo tapo bien. Y ahora con un pincel viejo remuevo. Vale, entonces, nada, es por lo que os decía de hacer este paso con el pincel, lo podéis hacer, pero bueno, sería dar el barniz directamente sobre la miniatura con el pincel. Pero con el aero, fijaros que es tan sencillo como aplicarlo así. No insisto mucho en ningún sitio, sino que voy, le pego un poquito del barniz, me muevo a otro sitio, vuelvo a aplicar otro poquito del barniz, me muevo a otro sitio y así. Así evitaré encharcar una zona, evito las patas de araña y bueno, pues es un clásico del aero, el ir así, moviéndote de un lado a otro. ¿Vale? El barniz tendría que empezar a brillar, tarda en secar un poquito, ¿vale? Entre 5 o 10 minutos o algo así, y tendría que empezar a brillar pues de esta forma que estáis viendo ahora. No hace falta dejarlo como un caramelo, ¿vale? Pero
así, ¿vale? Y lo doy por todos los lados, ¿eh? Por abajo, por arriba, por eso muevo tanto la mini. Ok. Vale, pues ya está. Justo ha dado lo que había echado para barnizar la miniatura. Esto además, para minis de juego, es una capa protectora, ¿vale? Pero no lo estoy añadiendo porque sea protectora para la miniatura, ¿vale? Lo estoy añadiendo para que el paso siguiente se aplique mejor. Y ahora es cuando vais a ver la magia del proceso este que os estoy comentando. Vamos a esperar a que seque. Yo ya os he dicho, tarda unos 10 minutitos en secarse. A ver, vamos a acelerarlo un poco. Vamos a utilizar un secador, así que voy a silenciar un momento el chat. Podéis ir mientras escribiendo lo que queráis. No sé, de momento creo que os habrán quedado algunas dudillas, ¿no? Hola, hola, hola. Vale, sí, he quitado el sonido para no torturaros con el secador. Vale, perfecto. No es una cosa recomendable el secar el barniz con un secador, sino que es mejor dejarlo que seque de forma natural. Pero bueno, por el tema del streaming y el directo, pues bueno, voy a acelerar las cosas en la medida de lo que pueda yo. Vale. El porqué del barniz, pues lo vais a entender ahora mismo. Ahora voy a aplicar unos shades, es un sombreado. Entonces, vamos a pasar de este punto. Dejadme que busque el otro ejemplo. Vale. Este es el punto en el que estamos ahora. Lo que pasa es que ya hemos barnizado, ¿vale? Fijaros la diferencia, ¿vale? Y este es el punto al que iremos. Vale. Es un sombreado. Muy bien. El sombreado, como ya tenemos aquí aplicados los colores de las luces, el sombreado lo vamos a realizar con este tipo de pinturas. Suspense ahí con el desenfoque. Vale, voy a dar un poco de cámara para atrás. Vale, esto, ¿qué diferencia hay con unas contras? Conoceréis las contras también. Bueno, todas las marcas tienen estas cosas, ¿no? Bueno, pues las contras son pinturas que tiñen más, cubren más, e incluso he notado que la capacidad que tienen para meterse en los recovecos es distinta, les cuesta más. Estas son más transparentes y van tirándose hacia los recovecos de las miniaturas, creando estos sombreados. Entonces es por eso por lo que he barnizado la figura, para que la pintura fluya mejor hacia esos recovecos y se queden correctamente sombreados. Esta es con diferencia el mejor producto que he encontrado para hacer este paso en mi proceso. Entonces, vamos a coger unos cuantos colores y ya también os voy a anticipar una cosa que, vamos, no os recomiendo utilizar el Null Oil, ¿vale? Yo tengo varios colores.
Pero efectivamente, si estáis pensando que esto es lo que hace toda la gente, el coger este Nuloid y darle a todo, de verdad que no. Esto no se hace. Vamos a pintar con color. Con estos, con menos, con más, lo que queráis, ¿vale? Pero de verdad que olvidaros de... Ya lo he explicado antes, los que hayáis llegado ahora al streaming, bueno, pues veréis que tenéis una explicación del tema del negro y del color en nuestra paleta, y es por esa misma razón por las que también voy a sombrear con estos colores, es decir, con color, vaya. Vale, sin más rollo. Vale, Sergio, pues mira, lo he comentado antes, el comentario que dice Sergio de que no se ha atrevido a pintar, no sé por qué. Las minis, hombre, pueden dar un poco de miedito, como aquí el colegui, pero de verdad no muerden, no tendrían que darte miedo. Y lo malo que puede pasar es que efectivamente no te quede a la primera bien, pero cuando hayas pintado 10, 20 o las que sean, ya empezarás a ver ahí unos resultados. Y lo importante es, sobre todo, por supuesto, pasártelo bien, porque si no, por mucho que pintes, no vas a durar mucho. Quiero decir, cuando haces algo forzando, es verdad que no lo vas a pasar bien. Entonces, yo creo que dicen, no me he atrevido a pintar y se me están despertando unas ganas locas. Pues ponte a ello. De hecho, es lo que comentaba en el canal, mi ilusión es que vosotros os ilusionéis con la pintura, valga la redundancia. Y es verdad que muchos de vosotros, pues, los que ya llevan más tiempo pintando, como los que no habéis empezado, pues hay veces que os dan miedillos las cosas o tenéis ya frustraciones, los que ya llevan pintando a lo mejor un tiempo y se estancan y se dan contra una pared. Bueno, pues yo os voy a presentar la forma en la que yo entiendo el hobby y la forma en la que entiendo la pintura. Llevo pintando ya 14 años de forma profesional y más no profesionalmente. Ya os he enseñado en el stream mis primeras minis, de las que estoy súper orgulloso, tengo que decir. Y el canal, confío y espero que sirva para que gente que no habéis empezado todavía ni siquiera a pintar, o gente que lleváis ya pintando mucho, le pilléis a esto con muchas ganas, ¿vale? Así que esto es para ti. Ponte a ello. Venga, vamos a seguir nosotros. Vale, lo dicho, vamos a sombrear, porque efectivamente esto en la mini ahora tiene muy mala pinta. Entonces, voy a coger y primero voy a crear un sombreado vamos a ir por partes, ¿no? Aunque luego lo voy a aplicar toda la vez y algunos colores se mezclarán con otros, ¿vale? Entonces, a ver, un momentito, me va a hacer falta, por ejemplo, este. Vale, sin más, voy a mezclar, por ejemplo, este naranja, que va a ser un color muy recurrente en mi esquema. Fijaros el ambiente, el mood, la entonación que tiene este tío. Está pintado con la misma técnica, ¿eh? Los que estéis viendo ahora esta figura. Tengo que decir que este acabará siendo igual que este. Estamos en el camino, simplemente. O sea que hay que confiar en el proceso, porque efectivamente ahora mismo no se parecen en nada. Bueno, el tema está en que esta ambientación es muy naranja, muy cálida, ¿vale? Entonces, este color va a ser bastante recurrido a la hora de sombrear. Lo voy a combinar con este que es un poquito más oscuro, ¿vale? Porque este color es el que me va a permitir que se sombree este naranja, ¿vale? Ya que este naranja no es suficientemente oscuro, ¿vale? Así que los mezclaré un poquito. Voy a poneros la paleta, porque los podéis ir mezclando en la figura directamente, pero también los podéis mezclar en la paleta. Voy a ponerlo aquí. ¿Veis los botes? Vale. Y la paleta también. Venga. Quiero que no os perdáis detalle de nada. Voy a poner aquí un poquito del rojo y aquí un poquito del naranja. ¿Veis? Se forma aquí un color... Ay, casi estoy fuera de la esta, pero bueno. Vale, más o menos. Me puede ir valiendo. Pues... lo voy a aplicar este color de esta forma. Ya iré valorando
si es muy oscuro, si es muy claro, si es muy rojo, si no, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaros que lo quiero un poquito más clarito, más naranja. Pues coño, pillo aquí un poquito de naranja directamente, ¿vale? Del bote abierto, así, y ya lo mezclo aquí. Vale, me he salido, no pasa nada. No pasa nada. Ese naranja ya veréis ahora cómo lo utilizo en el mandil, aunque me haya salido. No os preocupéis si os salís. Es que además vais a ver que luego queda guay que haya un poquito de un color así naranja en el resto de cosas. Sobre todo lo importante es no encharcar en demasía cada elemento, ¿vale? Hay que mover la pintura un poquito así hacia los recovecos, pero sin que se super encharque. No sé si... Mira, ¿veis aquí abajo que se me está acumulando ahí un montón? Pues cojo con un pincel seco, así en un poco... ¡Oh! ¡Oh, mamá! Esto sí que... El tema del directo, bueno, no pasa nada. Esto es lo que tenéis que evitar a toda costa. Derramar, joder, este momento épico de primer directo del canal y derramando una tinta o un bote de Shape. Bueno, pues nada, genial. No pasa nada. Se recoge y se limpia. ¡Qué momentazo! En el fondo, también os digo una cosa. En el fondo os digo una cosa. Si no habéis tirado nunca un bote de tinta y os lo habéis tirado encima, la verdad es que no os podéis considerar pintores de miniatura. Así que, y no vale hacer la aposta. La verdad es que no sé que vosotros cómo llevaréis la ropa, pero yo la verdad es que no tengo un pantalón en el que no tenga una mancha de pintura o algo así. Entonces, bueno, ya la verdad es que hay que tomárselo con esta filosofía. La pintura mancha y eso es lo bonito, porque es verdad que hasta cierto punto se está perdiendo a veces la magia de estas cosas. Con todo mi respeto a la pintura digital, jo, anda que no mola. Pero es verdad que lo de mancharte con la pintura es una cosa que, bueno, tiene su punto nostálgico. Bueno, pues nada, tendré que comprarme otro botecito de Fuega Naranch, de esto, que bueno, es un colorazo, venga, vamos para allá, seguimos, habéis visto, el drama no ha sido mucho. Joder. Bueno, nada, seguimos con el sombreado. Aquí estábamos, con el pincel un poco secándolo así para que efectivamente no se acumulara en demasía. Pero bueno, no pasa nada, si se acumula y tal, porque luego esto seca muy molón. Vale, en la parte esta también de aquí, por supuesto, le añadimos al hacha porque es el mismo naranja, más o menos. Y habéis visto que le quito un poco el sobrante. Lo extiendo y ya estáis viendo el porqué, efectivamente, del barniz brillante, ¿no? Vais viendo cómo la pátina esta que estoy dándole a la miniatura se va depositando y qué poquito me está costando mover esta pátina, ¿verdad? La pintura. Ah, por cierto, no he diluido en absoluto el shade, ¿ok? No se diluye con agua. De hecho, a ver, es importante porque la pintura esta tiene unas propiedades y el diluirla con agua es alterarlo, ¿vale? Había comprado otro shade. Vamos a ver este shade.
Si me vale para sombrear cosas amarillas. Ah, pues sí, venga. Le voy a dar con este otro shade, con el Cassandra Yellow, en estas zonas de los Hazard Strips. Vale. Guay. ¿Vais viendo el color que va cogiendo las cosas? Esta intensidad de color, creo que al final digámoslo así, con los contras, creo que no tendríamos esta potencia en las luces y esta intensidad en las sombras. Es por eso por lo que os comentaba que bueno, que este método me parece mucho más sensato. Cada uno tendrá sus gustos, efectivamente. Vale. Muy bien, hemos aplicado el tono naranja, pero vamos a seguir aplicando, por ejemplo, el tono carne. Vamos a coger este Reikland Flesh Shade y lo vamos a ir mezclando con los otros dos, Lo tenía aquí en la paleta, perdón que se ha quitado. ¿Veis aquí la mezcla que tenía los otros dos? Vale, perfecto. Pues aprovecho para añadir un poquito el Reikland. Y aquí lo aplico en la piel. Con cuidado de no tirar ningún bote más. Eso es lo más importante del tutorial, amigos y amigas. Vais viendo cómo voy moviendo la pintura a los recovecos, ¿verdad? Voy dejando que se deposite y es por eso que también para este método es importante también que la figura, bueno, pues tenga una escultura buena, No, es verdad que dependemos mucho en esta ocasión de la calidad de la escultura, de los detalles, que estén bien definidos, bien planteados, ¿ok? ¿Vale? Venga. Ahora vamos a elegir otro color. Los colores que no vayáis utilizando, ya os lo puedo adelantar, que es mejor que los vayáis cerrando, ¿vale? Estos colores, a lo mejor los utilizo otra vez. El Fuegan Orange este que se me ha derramado, yo creo que también. Bueno, y el Reikland Flesh Shade también lo suelo utilizar bastante, así que lo dejo ahí abierto. Voy a hacerme en la paleta también una mezcla de estos dos, venga. De el Biel-Tan Green, perdón, estoy fuera. Biel-Tan Green y Slaking Sepia, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues un verde. Ladrillo esto. Un verde para pintar el guante. Vamos a poner aquí la paleta de nuevo para que veáis un poco que en la paleta es donde también puedo mezclar estos colores entre sí. ¿Veis? Perfecto. Bueno, incluso podría añadirle un toquecito de del Cassandra Yellow, porque como ya hemos visto, el amarillo al verde le va muy bien. Efectivamente, hace un verde de este tipo. Vale. Vale. Voy a añadir un poquito más de verde, que parece que lo he amarronado demasiado por añadir demasiado los otros colores, ¿vale? Nada, esto va en gustos y vuestra, al final, cuando hayáis pintado 15 bichos con el mismo esquema, pues bueno, ya más o menos iréis dilucidando qué viene bien y qué no. Vale. Siguiente, vamos a utilizar este es otro clásico, ¿vale? El Agrax Earthshade. A ver.
Este color es bastante bueno. Vale, bueno, espérate que la volvemos a liar. Espérate, no. Está empezando a subir la audiencia porque estoy tirando ya los voces aposta casi. Bueno, el Agrax Airsafe, este lo voy a mezclar también un poquito con el verde que acabo de conseguir para el guante. ¿Y qué hago con esto? Lo aplico en el mandil. Y fijaros. Se consigue este tono. Y en el hueso también, por cierto, sí. Se consigue un tono así como envejecido. Vale, en el mandil por detrás también, no os olvidéis. Y acordaros que como me había salido un poquito, pero fijaros en que tampoco pasa tanto. Es el naranja que me había podido salir. Ahora ya parece que ni se nota. Y es más, me está aportando hasta una varianza de color. Este mismo color le voy a utilizar ligeramente. Ah, espera. Es demasiado oscuro. Voy a ahora coger este color. Este sí que hay que menearle bastante. Con el agitador. Y este es un shade bastante especial porque es gris, amigos y amigas, ¿vale? Entonces le utilizaré ahora para aclarar un poquito estos colores, ¿vale? Y este color sí que ahora sí que le aplico en la máscara, ¿vale? Perfecto. ¿Veis? Ahora, con el Soul Blithe lo voy a mezclar también, el gris, vamos, para entendernos, le voy a mezclar un poco con el naranja. En la paleta o en donde queráis. Y con el Agrax. Bueno, vale, esto estoy haciendo unas mezclas, vosotros podéis ir haciendo las vuestras, ¿vale? No hace falta que sean exactamente iguales. Pero os estoy dando unas pautas un poco así rápidas de qué colores mezclar para conseguir según qué sombras, ¿vale? Os recuerdo que ahora lo que estamos es pintando las sombras. Añado un poquito más de Agrax y con este color pinto las botas. Un poquito más de gris. Vale, perfecto. Veis que voy corrigiendo casi, hay veces que aplico el color que no me gusta, le pego otra vez el otro color encima. Lo quería más gris, pues le he aplicado un poquito de gris encima, ¿vale? Y ahora ciertos colores los puedo ir utilizando en otros sitios. Ya os adelanto que ciertos toquecitos así de gris en la ropa o en las armas, por ejemplo, siempre quedan bien. Es como suciedad añadida, ¿vale? Son como toques que le da una variedad cromática a todo bastante interesante. No abuséis, es como todo, unos toquecitos y ya está. Y siempre quedan estas cosas muy bien. Vale. Vamos a esperar un poquito que termine de secar la piel, porque en la piel todavía no hemos terminado, y vamos a aplicar también un shade en el tubo negro. En esta ocasión utilizaré el Drakenhof Nightshade. Curiosos los nombres. Tener cuidado para no hacerse un esguince ahí en los dientes. Vale, pues este es un azul muy oscuro que aquí en la paleta lo estáis viendo. Lo voy a mezclar con el Agrax. ¿Os suena esta mezcla? Marrón oscuro con gris oscuro, o sea, con azul oscuro. ¿Alguien le suena de algo? Al principio del streaming estaba hablando de los negros cromáticos. Y es ni más ni menos que lo mismo aplicado a este sombreado. Vale,
Fijaros que parece negro, ¿eh? Voy... Muy bien. Voy a ir tapando botes porque así también voy a ir minimizando ya el riesgo de liarla. Y tan solo me queda aplicar un poquito. Voy a dejar este abierto también, el amarillo, y voy a abrir un magenta, bueno, es un tono bastante adecuado para dar algún toque de color en la piel. Aquí en los dedos, por ejemplo, dejadme que amplíe un poquito. Voy a trabajar más cómodo. Aquí en los dedos, por ejemplo, en el cuello. Y vale, pues en definitiva, en estas partes de la piel que tienen un poquito más de irrigación. Las manos, sobre todo, son sitios muy buenos para aplicar este toquecito más carnoso. Y luego aquí tiene unos implantes que también son como un sitio muy bueno para añadir un poquito de magenta. Muy bien. Pues, si no me equivoco, no me queda ya nada por sombrear. Habrá que esperar ahora que seque. Y contemplar así el resultado final real. Porque es verdad que ahora, estando húmedo, brilla bastante. Pero este es el resultado, fijaros, que hemos pasado de unas subcapas a tener ahora el resultado así sombreado. Por supuesto, esto aquí no ha acabado, como se suele decir. Pero la diferencia es obvia, ¿verdad? Una vez seco, ¿vale? El resultado de estos sombreados. Este tiene además otra capa de sombreado adicional, que la veremos en próximos streamings. Si os ha gustado ya os invito al siguiente, porque, bueno, voy a cortar ahora ya aquí. Creo que es un buen punto. Creo que como entrante no ha estado mal. Y bueno, es verdad que esto es un principio dentro del proceso. Luego es verdad que todavía le queda un poquito más de trabajo, pero para que vayáis viendo un poco a los puntos que vamos a ir llegando. Es lo que comentaba, al que le guste así, no creo que haya mucha gente que le guste, pero bueno, ya le puede valer, ¿vale? Pues, pero no es lo lógico, ¿vale? Pero puede haber alguien que ya le valga más o menos así. Para jugar y echarse unas partidas, creo que es un resultado muy efectivo y sencillo. Con un poquito más de trabajo y detallado, le puede quedar así a alguien más, que por supuesto habrá gente que ya esté contento con esto, le pinte el borde, le haga un poco las luminarias estas y listo. Pero luego puede haber gente que ya prefiera ir a por todas y dejarlo un poquito ya más a estos niveles.
Recuerdo, por si hay alguien que se acaba de enganchar, esto es un método de pintura rápida, no es el método de pintura hardcore que podemos utilizar los pintores profesionales para pintar cosas de este tipo, ¿vale? O pinturas de este tipo. Esto ya son, bueno, más horas de trabajo, otras técnicas. Entiendo que esto también es o será objeto de tutoriales en el canal. Pero lo que os quería presentar hoy, un poco para estar también hablando con vosotros después de tanto tiempo, que efectivamente se echaba de menos, y lo que quería presentaros hoy es un poquito también esta otra forma de pintar, pues para la gente que somos también jugones o que es gente que estáis empezando a pintar, ¿vale? Creo que no hemos realizado ninguna técnica demasiado compleja y creo que, o confío en que esto os sirva de motivación, pues como ha comentado antes Íñigo, para empezar a pintar o de motivación para desatascar cosas que tengáis ahí atascadas, ¿vale? Amigos, amigas, los que lo estáis viendo también en diferido también, os agradezco que estéis aquí compartiendo conmigo esta presentación del canal, que espero que entre todos, pues oye, lo vayamos construyendo y haciendo cada vez más grande. Acabo de empezar con ello y nada, espero que os lo hayáis estado pasando también como yo. Ya tenía bastantes ganas de estar aquí en streaming con todos vosotros y vosotras de nuevo, después de tanto tiempo. Y nada, ya esperando a que haya más. Dejamos aquí el proceso de pintura sobre esta mini necromundista con máscara de Viernes 13. Y la continuaré en un siguiente streaming, así que también así me esfuerzo para tener una continuidad y bueno, pues seguir con este proceso que creo es verdad que lo hemos dejado ahora en el punto casi más álgido, pero los que queráis ir ya practicando en casa, yo creo que os he dado unas pocas claves para que vayáis trasteando y luego ya cuando la siguiente vez que nos veamos seguro que podemos continuar yo donde lo dejé y vosotros también en donde lo hayáis dejado, ¿vale? Así que nada, Íñigo, nada, pues te espero también el próximo día. Nada, Carol, muchas gracias a todos vosotros y vosotras, que al final pues es lo que más me agrada, veros ahí siempre, un día tras otro y nada, pues esto que sea el primero de muchos. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. De nuevo, siento repetirme, yo me repito mucho, pero me gusta ser agradecido. Así que nos vemos en la próxima y no olvidéis darle al like, suscribiros al canal y además de directos también subiré otro tipo de contenidos. Así que os espero en el canal en siguientes entregas. Chao, chao a todos y a todas.